Hola, bienvenidos. Voy haciendo las pequeñas presentaciones. Bienvenidos a esta mesa redonda, que no es redonda, pero es una mesa, hay una mesa que está, bueno, es una actividad promocionada, ¿se dice? Promovida. Es que ya no sé qué lengua habla, es lo que digo. Una actividad promovida por BIAP, que es el Barcelona Institute of Analytic Philosophy. El instituto es relativamente reciente y colaboran las universidades de Girona, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona. En el contexto del Mobile Week Capital, que es esta semana, hay muchas actividades, talleres, debates, mesas redondas. Nos han preguntado si no queríamos contribuir con algo sobre los problemas de la desinformación, en particular en conexión con medios digitales y con plataformas digitales, y nosotros, bueno, sí, pero lo hemos pensado dar un giro un poco más positivo, y en vez de enfocar solo en los males de la desinformación, pensar también en las virtudes, en los derechos que tenemos a la información, o sea, intentar enfocarlo de una forma un poco más positiva. Y sin más, pues me presento brevemente. Soy Teresa Márquez, soy profesora aquí en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Filosofía, y voy a dar la palabra a mis colegas para que se presenten primero. No sé si quieres empezar tú. ¿Necesito la mascarilla? Si quieres, igual se escucha mejor. Sí, por si me escucháis mejor. Buenas tardes. Primero, gracias. Gracias, Teresa. Gracias también por la organización, que sé que ha sido complicado preparar esto. Gracias al BIAP y al Barcelona Mobile Week por ofrecer este espacio para discutir. Yo soy... No sé si te escucha. ¿No se me escucha? Si quieres, habla aquí. Habla con esto, está conectado. ¿Sí? ¿Mejor ahora? Sí. Vale. Bueno, decía que gracias a Teresa, gracias también al BIAP y gracias al Barcelona Mobile Week por la coordinación, por crear este espacio y ofrecer este espacio para discutir. A nivel de presentación, pues yo me llamo Rubén Marciel, soy doctor en Derecho por la Pompeu Fabra y previamente soy licenciado en Filosofía por la Universidad de Valladolid y actualmente soy profesor asociado aquí en la UE, donde enseño básicamente filosofía política. Bueno, gracias. También empiezo dando las gracias a los organizadores y a Teresa, sobre todo, por impulsar esta mesa redonda. Mi nombre es José Luis Martí, o Josep Luis Martí, y soy profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, y me dedico a temas de teoría de la democracia desde hace ya muchos años, y me interesan también todas estas cuestiones de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las redes, o sea, muchos de los temas de los que vamos a hablar hoy. Me interesan desde hace años y los llevo siguiendo desde hace tiempo, así que es un placer estar aquí, que estoy, además, es como en casa siempre cuando vengo a la UE. Gracias. Yo soy Fernando Broncano Berrocal, soy investigador Ramón y Cajal aquí en el Departamento de Filosofía. Me dedico a epistemología, que bueno, es la rama de la filosofía que se dedica a la naturaleza del conocimiento, y dentro de la epistemología últimamente me he dedicado más a temas de epistemología social y epistemología política, cómo los factores sociales y políticos influyen en la generación de conocimiento, por ejemplo. Y este tema específico también me interesa bastante y es un tema que de hecho se trata dentro de esta rama de la filosofía, así que tengo muchas ganas de participar. Muy bien, muchas gracias. Hemos pensado organizar la sesión de hoy, que esperamos que no os vamos a dar clases de filosofía, de derecho, o sea, vamos a tener una conversación, pero pensamos darle un poco de estructura en torno de 4 cuestiones principales. Y teníamos 2 opciones. Una sería que nosotros, en fin, hablamos de cada uno de nosotros puede aportar algo a algún de los tipos de cuestiones dentro de cada uno de los bloques y luego abrimos la discusión a todos. Y la alternativa, como estamos un poco en petit comité, en familia, sería de que dentro de cada grupo de cuestiones, si vosotros tenéis dudas o queréis esclarecer alguna cosa a alguno de los ponentes dentro de ese grupo, pues que podéis llamar mi atención y os pasaré la palabra si queréis hacer alguna pregunta adicional. Y luego al final pues tendremos más tiempo para discutir entre todos. Pues muy bien. Entonces empecemos. Dentro de las... Necesito mis gafas. Dentro de las cuestiones
una primera cuestión que se nos plantea es la cuestión de por qué nos importa tanto hoy en día hablar del derecho a la información en democracia, si hay alguna diferencia, digamos, hoy en día con respecto a otros tiempos, o por qué hace falta en general dedicar nuestra atención a una cuestión sobre el derecho a la información. Sería una cuestión alternativa a lo que nuestros estudiantes de teoría del conocimiento saben, que siempre hablamos del valor del conocimiento también, pues esta se conecta con cuestiones de filosofía política y del derecho. Entonces, ¿qué os pregunto a vosotros? ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre por qué es tan importante, por qué es merecedor tener una discusión sobre el derecho de los ciudadanos a la información en una democracia? Podéis empezar, cualquier uno, quien quiera primero. Bueno, empiezo yo por mantener el orden. Quizás en mi caso estoy un tanto sesgado porque mi tesis trata sobre estas cosas. Entonces, yo hace mucho que pienso que este derecho es muy importante y que hay que dedicarle más tiempo y más discusión. Pero sí creo que es más importante dedicarle ahora una reflexión filosófica a estas ideas porque ha habido algún cambio trascendental en la última época, en las últimas décadas, que ha transformado radicalmente nuestros sistemas de comunicación, que es lo que se conoce como la revolución digital. Y lo que implica este cambio a nivel estructural es que por primera vez todo el mundo tiene una gran facilidad para poder crear y difundir contenidos, que es algo que antes no se podía hacer, ¿no? Los avances tecnológicos en los sistemas de comunicación, desde la invención de la imprenta, pasando por la invención del telégrafo, la radio, televisión, lo que permitían era que cada vez un pequeño grupo de personas tuviese más facilidad para comunicarse con la masa de la población, pero la inmensa mayoría de la población ocupaba siempre un rol de audiencia y no tenía capacidad para crear contenidos y difundir contenidos, ¿no? Y con la revolución digital esto cambia y por primera vez todo el mundo, con unos costes prácticamente nulos, es capaz de crear y difundir información, ¿no? Bueno, esta transformación tan importante tiene consecuencias fundamentales que pueden ser muy positivas, puede traer una gran democratización si se estructura bien y se articula bien, pero tiene problemas, tiene consecuencias negativas que son también cuestiones de las que vamos a hablar, como la desinformación, la propagación de noticias falsas con mucha más velocidad que antes. Solo para quizás condensar esta transformación en dos frases. A mediados del siglo XX se decía que la libertad de prensa estaba garantizada solamente para quienes tienen una prensa, para quienes controlan un medio de comunicación, y ahora en el siglo XXI se dice que cualquiera puede ser periodista. Creo que esta transformación se captura bastante bien con esta diferencia con estas dos frases. Perdón. ¿Por qué es importante esto en relación con el derecho a la información? Bueno, pues porque en la medida en que proliferan tanto las fuentes, aumenta enormemente la información disponible, tenemos una dificultad como ciudadanos para poder discernir y filtrar qué es lo que realmente importa y estamos expuestos a lo que se llama a veces una sobrecarga informativa, ¿no? Entonces tenemos que pensar de qué manera podemos facilitar a la ciudadanía el filtrar, el seleccionar qué es lo que realmente importa, y eso yo creo que es lo que hace que hoy en día sea tan importante hablar de este derecho. ¿Yo? Sí, si quieres. Sí, gracias. Bueno, yo por discrepar un poco de Rubén, que lo hemos discutido durante mucho tiempo, yo diría, para mí, no es que tampoco no es una discrepancia frontal, pero para mí la cuestión no es tanto si hay un derecho a la información, al menos, tal vez porque soy jurista, y entonces si hablamos de derecho a la información tiendo a pensar en derecho jurídico, ¿no? Entonces, derecho jurídico, como cuestión empírica, no existe, no está reconocido un derecho a la información en general, hay un derecho específico a determinada información en algunos casos, por ejemplo, a la información pública, que está correlacionado con los deberes de transparencia, pero la información pública es un subconjunto de la información que encontramos en la sociedad, ¿no? Entonces, para mí la cuestión no es tanto si existe un derecho por parte de los ciudadanos a tener información. Si lo planteáramos así, por supuesto, la primera pregunta que suscitaría esto es ¿a qué información tenemos derecho como ciudadanos? Obviamente no puede ser a toda la información que existe en el mundo, porque hay información, por ejemplo, privada, ¿no?, que debería mantenerse bajo el espacio de confidencialidad o de privacidad de cada ciudadano. Y también, sobre todo,
todavía más difícil, surgiría la pregunta de, entonces, ¿quién tiene la obligación de facilitarnos esta información? Y yo creo que esto desvía un poco la atención, ¿no? Para mí, la cuestión, en la pregunta que nos formulaba Teresa, y de hecho el título de la mesa, ¿no? El derecho a la información en democracia, para mí es más importante la última parte, en democracia, ¿no? Entonces, en democracia, a diferencia de lo que pasa en otros regímenes políticos, los ciudadanos son llamados a votar en las elecciones y son llamados a participar también más allá de las elecciones. No solamente pensemos en las elecciones, hay que pensar en una visión mucho más amplia de la participación y de la implicación política. Y en esa participación política, en sentido amplio, los ciudadanos necesitan formarse un juicio sobre las cuestiones que están en juego, un juicio informado, meditado y a poder ser contrastado sobre cuál es la mejor solución para los problemas que existen o cuál es el mejor tratamiento y qué deberían hacer las instituciones para tratar estos problemas, etc. Y este juicio que se le requiere a los ciudadanos y que deben ejercer, por ejemplo, como digo, por ejemplo cuando votan, pero no únicamente en este caso, deben poder votar de manera informada y deben saber qué decisiones se han tomado o cuáles no se han tomado, las razones por las que se tomaron estas decisiones o no se tomaron estas decisiones, cuáles eran las alternativas. Todo esto debería formar parte del acervo público, debería estar en la esfera pública, disponible a la ciudadanía, para que ellos puedan fundar su juicio de la mejor forma posible. Para mí, como digo, no es tanto una cuestión de derechos como una cuestión de responsabilidad de cada ciudadano dentro de un esquema democrático. Y en otro sistema de gobierno que no fuera democrático, luego pondré algún ejemplo en alguna otra pregunta de actualidad, obviamente con la guerra de Ucrania, por ejemplo, pero lo que sucede en los sistemas democráticos es que los ciudadanos tienen esta responsabilidad, en los sistemas no democráticos no la tienen. Entonces, para poder ejercer esta responsabilidad en buenas condiciones, necesitan tener información veraz. Y, por lo tanto, es una de las condiciones de calidad de la democracia, que pone el foco, y lo dejo solo apuntado y termino aquí la primera intervención, pero pone el foco en algo que para mí es muy importante y va a aparecer seguro en el resto de bloques o de preguntas, que es bajo qué condiciones la ciudadanía puede participar de forma buena, o sea, con calidad. ¿En qué condiciones la participación política puede tener calidad? Me parece que, sobre todo la ciencia política, durante décadas, cuando observa las democracias, se ha centrado excesivamente en la cantidad. Medimos, por ejemplo, el éxito en las elecciones por el número de votos, el porcentaje de votos o por la abstención. También en los procesos participativos, enseguida preguntamos cuánta gente participó y nos parece que cuanta más mejor, y en general yo diría que sí que es verdad, cuanta más mejor, pero la cantidad es una dimensión, no la única, ni siquiera la más relevante, y los politólogos, no sé si hay algún politólogo en la sala, pido disculpas de antemano, pero los politólogos han tendido a centrarse en la cantidad porque es aquello que podemos medir con indicadores más o menos objetivos, y se les ha escapado de las manos la cuestión de la calidad, que desde el punto de vista de la legitimidad democrática es más importante, o como mínimo igualmente importante. Y cuando hablamos de calidad es cuando se nos abren muchas dudas respecto a la información, la desinformación, el debate público, sobre las que podremos discutir después. Claro, yo os he hecho la pregunta sin empezar por decir de qué estamos hablando cuando estamos hablando de información, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de derecho, que ahora nos has llamado la atención, que es importante hablar de qué derecho de qué estamos hablando aquí. Y a veces creo que con el debate se tiene también en contextos sobre lo que se pasa con las redes sociales. La cuestión también está muchas veces con respecto simplemente a otra libertad que sí que tenemos, de derecho que tenemos, que es la de expresar nuestras opiniones, que también es relevante, pero no es exactamente lo mismo que hablar simplemente de la información o desinformación, ¿no? Pero no es independiente, ¿no? Decía que no es independiente. Fernando, no sé si quieres añadir. Sí, yo estoy de acuerdo en que enfocar el debate desde el punto de vista de la responsabilidad es importante, porque tú puedes tener el derecho a la información pero no estar informado. De hecho, tenemos acceso a muchísima información, pero los estudios en ciencia política muestran que la gente vota con muy poca información. No se sabe ni siquiera el nombre de los candidatos o de los políticos o de los temas que son importantes en la campaña. Con lo cual, focalizando sobre el debate en si debemos tener derecho a la información, que sí lo debemos tener, solo se aborda parte de la cuestión. Es más interesante la otra parte del debate de cuál es la responsabilidad que tenemos de estar informados como ciudadanos. ¿Por qué? Porque se pueden dar varios argumentos. Por ejemplo, la deliberación se supone que es algo fundamental en democracia porque legitima las decisiones políticas
y la deliberación no solo es entre políticos, sino que debería formar parte también la ciudadanía. Entonces, deberíamos tener un acceso transparente a las razones que se dan en los debates, los diferentes puntos de vista, los datos que se manejan, y ese tipo de información debería ser accesible y comprensible, no debería estar metida, digamos, dentro de relatos políticos que no está claro qué es verdad, qué no es verdad. Entonces, por una parte, se debe garantizar no solo el derecho a la información, sino también la calidad de la información, que creo que es lo que estaba diciendo José Luis, y por otra parte también se debe incidir precisamente en cuál es la responsabilidad que tenemos. Otro ejemplo de por qué es importante tener información, pues, por ejemplo, en democracia es muy importante la posibilidad de impugnar o disentir respecto a decisiones arbitrarias que toma un gobierno o decisiones injustas. Si no tienes información al respecto, es muy difícil disentir o impugnar las decisiones del gobierno. Por ejemplo, si no sabes que tu país está en guerra o que tu país vende armas a países que violan los derechos humanos, es muy difícil impugnar esas decisiones. Pero bueno, luego me imagino que respecto a la parte de la responsabilidad ya incidiremos después, que me parece el tema realmente interesante. Sí, con respecto a cuestiones de responsabilidad ya llegaremos más adelante. No sé si alguien nos quiere hacer una pregunta todavía con respecto a esta cuestión, primera cuestión. Y si no, No sé si- sí. I can take a mic. Yeah, because we're streaming, so. No, yo solamente una cosa que me ha llamado mucho la atención, que estoy segura que no era intencional, pero tal como lo ha presentado Josep Lluís Martí, al decir que los ciudadanos que viven en una democracia tienen que tomar ciertas decisiones y, por tanto, tienen derecho deberían tener un derecho a recibir la información que precisan para tomar esas decisiones, casi parece que los que no viven en una democracia como que no tienen que tomar esa responsabilidad, no necesitan información. Estoy segura de que no era esa la idea, porque me parece que sí que hay una cuestión de derecho general a saber lo que ocurre, que la gente tiene, vivan en democracia o en cualquier otra. Pues no sé, podríamos discutirlo. Si quieres contestar. Sí, no, me parece una... O sea, tal vez no es la cuestión central y a lo mejor podemos volver después. Le doy ahora, pero yo sí que lo discutiría un poco. Es decir, aclaremos, no estamos hablando de derecho jurídico, jurídicamente no existe, tal vez podríamos discutir si debería existir, pero hay muchos problemas para formalizarlo, positivizarlo como derecho, pero podríamos hablar de un derecho moral, por ejemplo, a conocer esa información. Si intentamos conceptualizar un derecho moral a la información, así en general, no sé bien exactamente qué quiere decir. Insisto en que si lo planteamos así puede sonar bien, pero inmediatamente surge la pregunta de qué información es la que tenemos derecho a saber. ¿Tengo yo derecho a saber información sobre la vida privada de mi vecino, por ejemplo, o en otros barrios en el ámbito privado, o sobre lo que tú estás pensando en este momento? Solo por poner ejemplos de división entre esfera pública y esfera privada, ¿no? Si la cuestión es tenemos un derecho a saber aquella información que es relevante en la esfera pública, esto, bueno, con Rubén lo discutimos muchas veces, a lo mejor él querrá también ahora complementar o ponerte del lado de esa prueba, pero me parece que no es fácil conceptualizar cómo sería ese derecho moral, en qué estaría anclado el derecho moral a saber. Si es derecho, o sea, salvo que lo plantees como un derecho al conocimiento mucho más general. Si es esto lo que querías decir, estamos de acuerdo, claro. Si todos los ciudadanos de cualquier país, con independencia del régimen en el que vivan, tienen un derecho al conocimiento, derecho moral al conocimiento. En eso estamos de acuerdo, si es esto lo que querías plantear. Y una alternativa al derecho moral al conocimiento en general parece, incluso, a ver, en todos los países, incluso en, ¿cómo se llama?, en la República Popular de Corea, que no es exactamente una república, incluso ahí podríamos decir que un ciudadano
tiene un derecho a saber, no simplemente a información de perspectiva neutra o tampoco solo conocimiento en general, pero tiene derecho a saber qué decisiones se toman políticamente que le van a afectar a su vida. Entonces, se podría decir que un ciudadano tiene un derecho a conocimiento que le impacta en la calidad de vida que puede tener, a las decisiones que puede querer tomar o no, ¿no? O sea, eso es una cuestión moral más concreta que conocimiento en general, y tampoco es el derecho a todo y cualquier tipo de información sobre tu vida en particular, por ejemplo, ¿no? que igual puedo no tener el derecho a pedirlo. Bueno, no quiero alargar más el debate, además Rubén querrá participar, pero lo que yo pretendía decir me parecía que es más obvio y que tiene menos relación con un debate más profundo como el que estáis planteando. Y es que cuando nosotros exigimos responsabilidades a los ciudadanos, tenemos que darles las condiciones, desde el punto de vista político, hay que darles las condiciones necesarias para que ellos ejerzan esas responsabilidades con calidad, ¿no? Y esto en los sistemas que no son democráticos, como la ciudadanía no tiene la obligación de participar política, ni siquiera cívica, no tienen el deber cívico de participar en los asuntos públicos, tampoco es necesario que se les faciliten esas condiciones. No quiero con esto, por supuesto, nada más alejado de mi voluntad que defender los sistemas no democráticos, que no son legítimos. Entonces, el problema ya de entrada en estos sistemas es que el propio poder político no es legítimo, ¿no? Pero en el ejemplo que tú dabas, hay mucha información que puede impactar sobre mi vida y aún así es información privada de los demás y yo no tengo derecho a conocerla. No diría, mi intuición me dice que no tengo un derecho a conocer toda la información que puede ser relevante para mi vida. Si es información privada tuya, por ejemplo, pues no tengo derecho a conocerla. No vamos a entrar por aquí porque nos queda mucho por delante. Rubén, ¿querías...? Sí, quería decir que sospechaba que nuestro desacuerdo no era tan grave, aunque ahora veo que quizás sí que puede serlo, porque creo que hay que introducir esta distinción que ya se ha introducido entre los derechos morales y los derechos legales. Yo estoy de acuerdo que al nivel legal, de los derechos legales, no tenemos un derecho a la información, al menos en este sentido cívico, ¿no? que conecta con lo que necesitamos saber como ciudadanos. Existen derechos a saber en general, acceder a información que está disponible en la esfera pública y que cualquiera puede conocer, pero no son derechos estrictamente democráticos. Pero sí creo que a nivel moral, es decir, no en lo que hay en la ley recogido, sino a nivel moral, sí que podemos hablar de un derecho ciudadano a la información. Y creo que las dificultades que mencionas para identificar, primero, quién tiene las obligaciones, ¿no? de proporcionar esa información, y segundo, cuál es el contenido, cuál es la información a la que se refiere ese derecho, creo que estas dificultades no son un motivo suficiente para que neguemos la existencia de ese derecho. Ese derecho existe, pero tenemos que, por eso decía, creo que es importante hablar de ello, tenemos que intentar entender de qué manera podemos entenderlo y concebirlo para que tenga sentido y para que capture nuestras intuiciones, ¿no? morales. Creo que la dificultad para definir el contenido de este derecho moral es análoga a la dificultad que puede haber para definir el contenido de otros derechos morales que no nos plantean problemas, como el derecho moral a la educación o al conocimiento, otros derechos de los que hemos hablado, ¿no? Pero no por eso nos negamos a la mayor que exista ese derecho. Y otra cosa que quería decir es que creo que además hay buenos motivos para hablar de este derecho, al menos tres motivos. Todos ellos se derivan de lo que estamos hablando, que es un derecho que sería directamente derivado de la democracia, es decir, tendríamos un derecho moral ciudadano a la información, asumiendo que vivimos en una democracia, asumiendo que es un régimen legítimo, como dice José Luis. Primero, como ciudadanos tenemos un interés muy fuerte en ser capaces de promover nuestros intereses individuales, en promover las políticas que nos interesan a nivel individual. Pero es que las terceras personas también tienen intereses en que nosotros, a nivel individual, nos informemos y tomemos buenas decisiones, porque si no, vamos a acabar promoviendo políticas pues que puedan ser equívocas o dañinas o injustas. Y en tercer lugar, y en relación con esto, es que sin un derecho, sin la prestación de la información adecuada, sin este derecho, parece difícil que la propia democracia sea viable con una ciudadanía que es víctima de noticias falsas, de desinformación, ¿no? Todas estas campañas de propaganda digital personalizada. Parece muy difícil que la propia democracia funcione. Entonces, si tenemos en cuenta estas razones, creo que tenemos motivos de peso para tomar en serio este derecho y para pensar en este derecho y creer que, al menos a nivel moral, existe. Otra cuestión es lo que decía José Luis, ¿no? Cómo a nivel legal podemos tratar de protegerlo o reflejarlo en la ley. Muy bien.
Pues esto nos deja precisamente en el punto para conectar con el segundo grupo de cuestiones. Y creo que, bueno, ya os digo cuáles son. Yo creo que ahora empezaremos al revés, empezaremos por Fernando. Pues el segundo grupo de cuestiones que nos planteamos, digamos, dicen respecto a aquello que realmente últimamente está muy, en fin, todo el mundo lo discute, todas las personas presentes están muy preocupadas con ellos, que tiene que ver con la naturaleza de la desinformación, con campañas de desinformación efectivas, ¿no? Hay algunas... Y a veces también los términos ellos mismos no parecen acabar de estar completamente claros de qué estamos hablando cuando hablamos de desinformación, de qué hablamos cuando hablamos de fake news, qué es eso, qué papel tienen las plataformas digitales bueno, Rubén ya lo había comentado un poco, ¿no? De que hay todo el mundo tiene acceso y todo el mundo puede producir fake news, producir desinformación. Entonces, ¿qué papel tienen las plataformas digitales o las redes sociales si es que hay algo de nuevo, ¿no? en la desinformación, en las fake news? Yo, por una parte, estoy inclinada a decir que, en fin, desinformación siempre hubo. Vamos a las pirámides de Egipto y hubo algún faraón que estuvo ahí borrando el nombre del señor que venía antes y que dice, no, fui yo que he hecho esto. Entonces, o sea, desinformación siempre hubo intentos de hacerlo. Entonces, la cuestión ahora es, ¿qué te parece, Fernando? Empezamos por Fernando ahora. Sí, con respecto al papel de las plataformas digitales en relación con las fake news y con la desinformación. Antes de hablar de las plataformas digitales, creo que es muy importante clarificar los términos que se usan muchísimo, sobre todo en los medios, fake news, desinformación, mentiras, y se suelen usar de manera sinónima, pero no lo son. De hecho, hay bastantes artículos que tratan de distinguirlos. Los cuatro principales suelen ser mentira, fake news, desinformación y propaganda. Y son cuatro cosas diferentes. La mentira, hay mucha literatura sobre mentira, pero normalmente cuando mientes crees que lo que estás diciendo es falso. Eso es algo sobre lo que todo el mundo que trabaja sobre la mentira está de acuerdo. Lo cual es diferente a un error honesto. Puedes reportar unos datos, hay un error en los datos, no lo sabes y no estás mintiendo. Que a veces en las noticias se dice que los políticos mienten cuando los datos están mal y no hay evidencia de que estén pensando que lo que están diciendo es falso. Desinformación es un término muy amplio porque las mentiras son enunciados lingüísticos, mientras que la desinformación puede ser, por ejemplo, una imagen modificada, un vídeo modificado, puede ser webs modificadas también. Puede tomar medios que no son puramente lingüísticos. Y la desinformación simplemente, hay también bastante desacuerdo acerca de la noción, pero se toma como información que es engañosa de manera no accidental, es decir, que es deliberadamente engañosa. Y las fake news, que no tienen un significado estable en el discurso público, y de hecho hay gente que recomienda que se deje usar el término porque causa más daño de la utilidad que presta, simplemente es un tipo de desinformación. Es un contenido que se presenta como noticias, pero en realidad no lo son. Y por último tenemos la propaganda, que es unas ideas que están al servicio de una ideología y no pretenden, como la desinformación o como una mentira, producir creencias falsas, sino lo que tratan es, digamos, imponer autoridad o de alguna manera crear lealtad, que vengas a mi bando y que estés en contra de los otros. Entonces es importante tener en cuenta los diferentes términos en mente, que no son todos sinónimos. ¿Qué ha cambiado con las plataformas digitales? Pues creo que cuatro cosas, principalmente. Una, la rapidez de propagación. Siempre ha habido información en la sociedad, pero gracias a las plataformas digitales la información fluye mucho más rápido, pero también la desinformación. Otro segundo punto sería el alcance. Un periódico tiene una audiencia, pero ahora mismo con cualquier plataforma digital cierta información alcanza a muchas más personas. Y luego hay otro componente muy interesante de las plataformas digitales, especialmente las redes sociales, que tienen una capacidad de coordinación social. Es decir, que gente que normalmente estaría aislada, con intereses comunes, de repente es muy fácil para esa gente unirse bajo un objetivo común o bajo una creencia común. El último componente es que en los periódicos, bueno, pues si eras una persona de izquierdas, pues tendías a comprar el periódico de izquierdas, si eras de derechas, comprabas el periódico de derechas. ¿Qué pasa con los algoritmos? Que normalmente
te dan información que está muy alineada con tus intereses, de una manera que aumenta el sesgo de confirmación de manera bestial. Si juntas estos 4 componentes, es muy fácil que una creencia falsa o que cierta desinformación se propague muy rápidamente, alcance muchas personas, que esa creencia o esa información coordine a todas esas personas y de una manera que puede tener consecuencias bastante nefastas. Y creo que el ejemplo más reciente es el asalto al Capitolio al principio de este año, que estaba basado en desinformación, básicamente. 2020... No, el año pasado, perdón. Sí, el año pasado, 2021. Sí. Sí. Es que el tiempo... Sí. Bola. No sé, José Luis, ¿quieres añadir algo? Sí, no, bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, o sea que me va muy bien ya para concentrarme en cosas que él no ha dicho, ¿no? Yo creo, estoy muy de acuerdo también con lo que decías antes, Teresa, de que la desinformación ha existido siempre, evidentemente. Lo que cambia, las redes sociales no son más que un medio, entonces cambia el medio. Por supuesto que además siguen existiendo algunos de los medios anteriores, así que se añade, deberíamos decir, se añade un nuevo medio que tiene todas las características que decía Fernando. Y que en general, Fernando no lo ha dicho, pero, y por tanto le preguntaré también qué piensa él, pero que en general son características positivas, es decir, las redes sociales y las plataformas digitales tienen un potencial enorme para mejorar la capacidad de comunicación y de información de la ciudadanía. Y hay muchísimos ejemplos de las redes que tenemos hoy que son muy positivos, muchísimos, podemos luego poner los que queráis. Pero además, también es muy importante poner el acento en la última de las características que señalaba Fernando, relativa a los algoritmos que utilizan las redes más utilizadas. Redes hay muchísimas, lo que pasa es que todos tenemos en la cabeza Facebook o Twitter o Instagram porque son las más utilizadas en el planeta y claro, evidentemente son las que más atraen nuestra atención porque el fenómeno red justamente consiste en esto, cuanto más grande es la red, más valor tiene la red y por lo tanto tiende a crecer exponencialmente, ¿no? Y estas plataformas hoy en día tienen unos algoritmos determinados que han provocado subóptimos. Han generado muchas cosas muy positivas y han generado algunas negativas. Estas empresas que dominan estas redes, que son todas empresas privadas, y esto nos debería hacer reflexionar también, dada la importancia que tienen estas redes, sobre si esto es adecuado, es bueno que en una democracia estas redes tengan este poder. Poníais el ejemplo del asalto al Capitolio y todos recordáis que Facebook y Twitter cerraron las cuentas de Trump, no sé si el mismo día 4 o el día 5 de enero, pocas horas en todo caso después del asalto, y mucha gente se cuestionó si tenían derecho a poder cerrar la cuenta de su propia plataforma, que era una empresa privada, ¿no? Entonces esto abre unas preguntas que luego si queréis podemos discutir. Pero estas redes que todos tenemos en la cabeza utilizan unos algoritmos que son los que decía Fernando, pero que no son necesarios. Los algoritmos pueden ser distintos. Estas empresas han encontrado un modelo de negocio que depende de estos algoritmos. Pero puede haber otros algoritmos y puede haber otras plataformas que encuentren otro modelo de negocio o podrían ser de titularidad pública o de interés general, podrían ser propiedad de una fundación, por ejemplo, que promoviera el debate público y que no persiguiera ánimo de lucro, ¿no? Entonces, no hay nada necesario en lo que ahora mismo estamos viendo respecto a las plataformas. Como pasa siempre con la tecnología, las tecnologías son un medio, tienen un enorme potencial democrático. Y lo anticipo ahora a modo de titular, pero después volvemos porque a mí me interesa mucho esta cuestión. Cuidado con idealizar el pasado, romantizar el pasado. Podemos poner 1000 ejemplos negativos de manipulación y de desinformación, de todas las 4 cosas que decía Fernando, ¿no? Y de mentiras y de fake news asociados a las redes. Pero además de los ejemplos positivos que ya he dicho que podemos poner, es que también podemos poner los mismos ejemplos negativos de los medios tecnológicos del pasado. Es más, Rusia lo primero que ha hecho al entrar en la guerra paralela a la de Ucrania, que es la guerra por la información, ha sido cerrar las plataformas sociales. Y periódicos, sí, pero sobre todo las redes sociales, porque sabe que ahí es donde no puede controlar la información que fluye, ¿no? Entonces, todo es más complejo, pero yo sí dejo mencionado aquí esta cuestión de cuidado con idealizar el pasado como si, cuando hablamos de medios de comunicación o incluso de la prensa, como si siempre hubiera habido una edad de oro de la prensa donde los ciudadanos estaban perfectamente informados gracias a unos periodistas magníficos que investigaban todos los asuntos turbios que existían y los publicaban enseguida en los periódicos para que la gente los supiera, ¿no? Esto no ha pasado nunca.
Claro. En realidad, el otro día que habíamos hablado, Fernando nos acordó de que tenemos ejemplos nosotros en filosofía para que nos quedemos un poco contentos con lo que podemos hacer. Bueno, los filósofos que entienden de estas cosas. Hay una plataforma de filosofía que es el Phil Papers y luego hay el Phil People y Phil Events y Phil Jobs, ¿no? Yo creo que ya está todo. Sí. Pero Phil Papers funciona muy bien. Pero no solo eso, incluso Google, que criticamos en muchas cosas, el Google Scholar funciona muy bien, no depende de anuncios, podemos acceder y saber que se publica en todas las áreas científicas y académicas. O sea, las redes pueden tener una función muy útil y muy buena que va más allá del modelo de negocio de mantener los ojos ahí mirando a la pantalla durante muchas horas, como es algunos, ¿no? Pero como decías tú muy bien, efectivamente, se ha encerrado todo, Instagram, Twitter, Facebook, o sea, para que la gente no tenga opinión independiente en Rusia. Y los medios de comunicación independientes también han tenido que dejar de publicar. Pues eso. Rubén, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, en realidad ya se han dicho muchas cosas y todo lo que yo quería decir está en relación con esto, así que van a ser comentarios a vuestros comentarios. Respecto a lo que decía José Luis de no romantizar el pasado, estoy totalmente de acuerdo. No tenemos que pensar que previamente a la revolución digital y a la llegada de las plataformas todo funcionaba de maravilla, porque no es así. Dista mucho de funcionar así. También tenemos que evitar romantizar el posible futuro que nos abren las tecnologías digitales, porque tienen muchos problemas, y esta idea que a veces se defiende de que con la tecnología digital va a haber una sociedad interconectada en red en la que todo el mundo va a hablar de manera libre, igual, y vamos a poder deliberar fácilmente, eso de momento no se ha hecho realidad. Creo que no se va a hacer realidad a corto plazo, y si queremos que sea así o que eso exista al menos, tenemos mucho que trabajar por delante. Creo que el modelo que tenemos ahora es una cosa híbrida en la que los viejos medios, que distan mucho de ser ideales, coexisten e interaccionan con medios nuevos, con redes, usan información de las redes, la comentan y viceversa. Es un modelo en que ambos sistemas mediáticos, los viejos y los nuevos, interactúan. Estoy de acuerdo que ni la desinformación, ni las noticias falsas, ni todos estos fenómenos son nuevos. Tienen una dimensión mayor, probablemente cualitativa mayor. Tienen un impacto mucho mayor ahora, justamente por la revolución digital y porque cada vez somos más los que podemos contribuir a desinformarnos, muchas veces, como decía Fernando, de manera negligente, simplemente porque compartimos y distribuimos información que, como confirma nuestros sesgos, no nos molestamos en filtrar ni en criticar, la difundimos y en realidad son noticias falsas que engañan a otros, incluso aunque nosotros no tengamos intención de hacerlo, ¿no? Y por último, respecto a las plataformas, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Fernando, y añadiría una cosa más que creo que está en la base de todo esto, que es que las plataformas lo que hacen es que introducen un modelo de negocio distinto que cambia el sistema tradicional a través del cual se crea el valor. Los medios de comunicación tradicionales lo que hacían era seguir un sistema lineal de valor a través del cual cada agente añade algo a la cadena de producción hasta que finalmente llega al consumidor, de manera similar a cómo podemos pensar que alguien que produce pues, un alimento se lo da a un ganadero, el ganadero alimenta a su ganado, produce después, no sé, lana, después se produce tela, después ropa, etc. Y los medios tradicionales funcionan de esta manera lineal. Con las plataformas esto no funciona así. La plataforma es un lugar central de intercambio y el valor, el contenido, lo crean los usuarios. Entonces sirve de espacio de interacción para todos los usuarios, pero la plataforma en sí misma no genera el valor lo generan los propios usuarios. Y esto tiene que ver con lo que decía José Luis, que finalmente quien está en la plataforma, o sea, dos cosas a propósito de esto. Una es que quien está en la plataforma tiene mucho poder para controlar cómo se gestiona ese intercambio, y la prueba es lo que decía, que incluso a Trump le censuraron en su propia cuenta de Twitter. Y esto tiene que ver con la otra cuestión, que es que, también lo mencionó José Luis, hay incentivos dentro de estos mercados para que las plataformas sean oligopolios o monopolios, porque cuanta más gente haya en una plataforma, más valiosa es, más atractiva es, porque más va a ofrecer a los usuarios, por lo tanto va a atraer a más usuarios, y esto genera incentivos para que todo el mundo converja en una única plataforma. Y esto es lo que hace que esto es lo que hace que tengan una tendencia monopólica, oligopólica las plataformas, y es lo que les da esa capacidad para controlar lo que se intercambia, ¿no? Y eso plantea el problema de, bueno, quizás deberíamos, si cumplen un papel público, quizás deberíamos cuestionar su propiedad privada, ¿no?
Sí, esa es una cuestión que igual volveremos al final, estas cuestiones sobre cómo hablar de los medios digitales, las plataformas ellas mismas. En relación con unas cuestiones que algo que habéis mencionado varios de vosotros antes, que habéis comentado, cuestiones que tienen que ver con nuestra responsabilidad individual como consumidores, digamos, y como participantes y productores también de información en las redes sociales. Entonces, lo que os quería preguntar ahora dice respecto precisamente a nuestras obligaciones y qué responsabilidades tenemos nosotros, por una parte, de qué tipo de información consumimos, qué obligaciones tenemos para intentar informarnos cuando participamos, digamos, en una sociedad que suponemos es democrática. Y una cuestión que creo que todavía no hemos mencionado, pero que sí que es explícitamente, pero que estaba implícita en algunas de las cuestiones que habéis tratado, que tienen que ver con la polarización, ¿no? De que buscar a la gente que tiene la opinión como la nuestra. Otra cuestión con respecto a responsabilidades y obligación que os quería plantear, digamos, es si tenemos obligaciones de buscar, ahí la cuestión no es directamente información, pero es de buscar, pues, yo qué sé, tal como leer los periódicos que no son de mi línea política o de buscar la opinión que tienen personas que no están de acuerdo con nosotros, o qué obligación tenemos o qué deberes tenemos de tener un diálogo o de buscar los que no están alineados con nuestra misma opinión, o sea, de salir de nuestra burbuja, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión es qué responsabilidad tenemos para estar informados, pero no solo eso, qué responsabilidad tenemos de entrar en diálogo con opiniones divergentes de las nuestras. No sé, ahora podría empezar José Luis para ir cambiando. Bueno, a ver, muchas cosas sobre esta cuestión. La primera es que, como trataba de anticipar ya en la primera respuesta, efectivamente en una democracia yo creo que los ciudadanos tienen la responsabilidad, tienen el deber de participar en el debate público, en la deliberación que antes mencionaba Fernando. Tienen el deber de informarse para poder participar de manera informada y con aportaciones de calidad en este debate público, y tienen el deber de formarse juicios sobre lo que está ocurriendo en cuestiones políticas y sobre lo que hace su gobierno y sobre lo que hace la oposición y sobre cuál podría ser la alternativa que esta oposición genera. Tienen el deber cívico de estar informados y mantener una opinión lo más fundada posible sobre todas estas cuestiones. Claro, la pregunta es, ¿y lo hacen o no lo hacen como cuestión empírica? Y aquí podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, o un cuarto de lleno o un cuarto de vacío, depende. Pero sin duda que hay muchísima gente muy poco informada, o que se forma opiniones o juicios sobre la base de informaciones sesgadas, manipuladas, tergiversadas, que le llegan por las redes. Pongamos el ejemplo de los antivacunas durante la pandemia, ¿no? Todos sabéis que la información que les llegaban a los antivacunas sobre todo llegaba por WhatsApp. No tanto por Twitter o por Facebook, también, pero menos, ¿no? Sobre todo llegaba por WhatsApp, en grupos de intercambio de información que, por supuesto, ya estaban preseleccionados, son los que ya eran antivacunas y entonces se intercambian la información que ellos querían oír, ¿no? Estos son todos conocemos bien este fenómeno, son grupos extremos, en realidad no reconstruye ni representa a la mayoría de la ciudadanía. Pero incluso estos grupos más extremos, que sería el caso más extremo hoy de alguien que está desinformado, esta gente recibe información, aunque sea tergiversada, pero recibe más información de lo que recibían los ciudadanos hace 20, 30, 50 o 100 años, ¿no? La ciudadanía está mucho más informada hoy de lo que estaba antes. La ciudadanía tiene mucha más educación básica hoy, en general. Estoy haciendo afirmaciones generales en las democracias avanzadas, ¿no? Mucha más información hoy de la que tenía y mucha más formación hoy de la que tenían hace 50 años. Entonces, antes Fernando decía, la gente antes leía periódicos, ¿no?, que podían ser de izquierdas o derechas. Bueno, primero, la mayoría de la gente no leía periódicos. Segundo, los que leían periódicos leían el periódico de su cuerda política. Tercero, tendían a creer todo lo que leían en ese periódico, a pesar de que sabemos que no era, por supuesto, necesariamente verdad, ni imparcial, seguro que no era imparcial, ni objetivo, e incluso la pretensión de veracidad o de objetividad podía estar muchas veces en discusión, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, porque es verdad que hay muchísimos problemas y podríamos
pensar todos que estamos en un momento crítico, ¿no? Y esto abona un poco este discurso general sobre la crisis de la democracia. Pero también mucho cuidado con esto, porque se habla de crisis de la democracia desde que existe democracia. No ha habido ningún periodo histórico de la democracia en el mundo en el que no se haya hablado de crisis de la democracia. Y en parte uno podría pensar que hoy en día, si hay crisis de la democracia, los números efectivamente reflejan respuestas a preguntas que a lo mejor no han sido suficientemente meditadas, pero bueno, al menos las encuestas disponibles efectivamente reflejan una línea descendente en el apoyo que la ciudadanía siente hacia las instituciones democráticas, que yo no diré que no es preocupante, es muy preocupante. En democracia es absolutamente fundamental que la gente crea en las instituciones representativas. Y si no creen en ellas, si no confían en ellas, tenemos un problema. Y parece que los números reflejan una pérdida de apoyo o de confianza. Pero la cuestión es que, desde mi punto de vista, hay muchas razones para justificar esa pérdida de confianza, hay muchas razones para tener desconfianza de las instituciones representativas, no como una cuestión de blanco o negro, y no porque pensemos, a lo mejor algunos lo pensarán, pero no porque pensemos que la dictadura es mejor. Dudo mucho de que este sea el caso de la mayoría de los ciudadanos. Lo que sí veo, y creo que hay datos también empíricos que lo reflejan, lo que sí veo es que muchos ciudadanos, sobre todo las nuevas generaciones, son mucho más exigentes respecto a sus instituciones democráticas de lo que han sido nunca antes en el pasado. Y hay cosas que antes, hace 50 años o 30 años, eran tolerables, que hoy en día no lo son. Churchill está considerado uno de los mejores hombres de Estado del siglo XX. A lo mejor hizo cosas muy bien. Yo no soy historiador y no voy a hacer un juicio histórico sobre Churchill. Lo que sé es que Churchill, por lo que cuentan, iba alcoholizado cada día a trabajar. Y esto hoy en día sería inaceptable, con independencia de que luego las decisiones que tome ese presidente fueran correctas, pero sería inaceptable que nuestro presidente fuera alcoholizado a trabajar todos los días. No sé si este es el mejor ejemplo, pero creo que la ciudadanía es mucho más exigente, porque sabemos más también de los políticos, de lo que sabíamos antes. Y es mucho más exigente con sus representantes y con los partidos y con las instituciones representativas de lo que han sido nunca antes. Entonces, claro que tienen desconfianza, porque se han dado cuenta que no responden a las expectativas. Lo que para mí esto refleja es el vaso medio lleno. Creo que la gente, por la mayor formación y la mayor información y el mayor nivel de exigencia, creo que la gente es más madura democráticamente como para exigir más de sus instituciones. Y esto provoca desajustes, como decía antes Rubén, estamos en un momento de cambio, ¿no? Yo estaba pensando que en cuestión de la responsabilidad y el caso de los antivacunas, pero también de los terraplanistas, que es, si nos ponemos un día a ver lo que dicen y cómo se justifican, es bastante alucinante. Pero lo que es alucinante no es solamente una cuestión de, esto decía respecto a lo que decías antes al inicio de todo, entre la diferencia entre la cantidad y la calidad de la información, y eso no tiene que ver simplemente con si es verdadero o no, pero con las relaciones de evidence o de prueba, digamos, y de justificación que tienen con base en lo que les llega, ¿no? O sea, un antivacunas nos va a decir, si nos pillamos una persona que sea antivacunas por la calle, nos va a decir un montón de información de cosas que igual muchas son verdaderas, pero cosas que no sabemos. Y van a tomar esos detalles como prueba o como razón para dudar de algo que nosotros, que no hemos investigado tanto, pero que nosotros sí que confiamos en yo qué sé, los científicos o en el gobierno. Entonces, aquí hay cuestiones que tienen que ver con la relación de confianza en instituciones, como decías tú, pero también con los criterios de justificación que pensamos que son relevantes socialmente, ¿no? Entonces, mientras que cualquier persona de teoría de conspiración, un conspiranoico de cualquier cosa, sea de la muerte de Kennedy a que la Tierra es plana, que nadie fue a la Luna, o sea, todo esto nos va a decir un montón de información, no es una cuestión de cantidad de información, nos va a dar un montón de información que nosotros no tenemos, porque pensamos que no es relevante, con un grado de detalle que nosotros tampoco buscamos, ¿no? Y mientras que otras cosas que son razonables no van a tener información sobre ello. Entonces, eso creo que hay una dimensión muy amplia de responsabilidades civiles que tenemos, ¿no? En parte confianza en las instituciones y lo que les exigimos, pero también de evitar, digamos, lo que Kazan llama de vicios epistémicos, ¿no? Los vicios del conocimiento de malas justificaciones para la información que buscamos. Rubén, no sé si quieres añadir. Sí, dos cosas solamente. Una respecto al deber de la ciudadanía de informarse, y yo creo que
al igual que creo en un derecho a la información, también creo que la ciudadanía tiene una obligación de informarse y que esto pasa por, bueno, lo que decía José Luis, ¿no? Por buscar información, por ser críticos, por deliberar, por razonar, por tratar de discutir, no solo con quienes piensan como nosotros, en nuestro nicho ideológico, sino también con personas que discrepan profundamente de nosotros. Pero a este deber yo quería matizarlo, añadirle una consideración, que es que creo que no es igual de exigible a todo el mundo, sobre todo en lo que se refiere a la búsqueda de información, ¿no? Porque hay personas que por cuestiones puramente generacionales, por ejemplo, no tienen la misma competencia para manejarse en redes sociales o con las nuevas tecnologías, y creo que si queremos exigir a todo el mundo que cumplan adecuadamente con este deber, tenemos también que tener en cuenta que hace falta un apoyo institucional, por ejemplo, de educación en tecnología, de competencias digitales y demás, para que tanto las nuevas generaciones que están empezando a utilizar estas tecnologías como la gente más mayor, que simplemente por una cuestión generacional no pudo aprender en su momento, bueno, para protegerles y para ayudarles a que se informen adecuadamente. Lo cual es compatible con, como decíais, que hay personas que directamente son terraplanistas y que buscan un nicho en el cual se confirman sus sesgos y sus creencias previas, que esto lamentablemente siempre ha existido. Pero bueno, quería insistir en que hace falta apoyo institucional para que este deber pueda ser satisfecho. También pensando en gente que, digamos, tiene obligaciones familiares, que trabaja y que no puede simplemente contrastar 14 periódicos cada día para enterarse de lo que pasa, ¿no? Probablemente la mejor forma de conocer la verdad o algo parecido a la verdad respecto a lo que pasa no sea leer 15 versiones sesgadas de lo mismo, sino leer una buena versión que explica realmente bien qué es lo que pasa, ¿no? Esta era una... Sí. No, ¿quieres? Sigue, sí. Otra cosa muy corta. Respecto a la crisis perenne de la democracia, creo que también hay otra crisis que es también prácticamente perenne en el periodismo. También siempre que se habla de periodismo se dice que está en crisis. Es raro que no se diga esto. Y creo que tiene que ver con que el periodismo, los medios de comunicación, cumplen una función supuestamente democrática, pero realmente no son instituciones democráticas, no están sometidas a rendición de cuentas por parte de la ciudadanía, no son transparentes, no son internamente democráticos, y esto supone un déficit democrático. Creo que esto alimenta también una sensación de descrédito en la ciudadanía respecto a los medios de comunicación, ¿no? Entonces creo que es uno de los puntos en los cuales tenemos que pensar si queremos generar más confianza en las instituciones también. Gracias. Yo me he dado cuenta que cuando terminamos el bloque anterior no he preguntado a vosotros si queríais hacer alguna pregunta más antes de avanzar, pero ahora aprovecho y... Fernando, ¿tú quieres añadir? Sí, quería incidir sobre todo sobre el punto de que tener mucha información no se traduce en que el debate vaya a ser mejor desde el punto de vista epistémico. Y de hecho vemos lo contrario. Tú cuando tienes un grupo de gente y solo se maneja información que va en un sentido, lo que va a ocurrir es que el grupo se polarice. Eso desde el punto de vista epistémico no es bueno ni malo, porque un grupo de científicos podría polarizarse hacia una hipótesis que es verdadera. En el caso de los terraplanistas seguramente sea malo. Entonces sí que es importante exponerse a opiniones contrarias, pero no necesariamente a cualquier opinión contraria, sino a digamos, en cualquier debate que tienes dos bandos opuestos, seguramente exponer evidencia en contra a un bando va a provocar más polarización entre los dos bandos. Entonces, ahí sí que es importante incidir en la calidad de la información. La calidad de la información en un desacuerdo puede ser presentar cuál es la mejor versión o la versión más racional de la posición que está en contra tuya, en vez de lo que vemos en las redes sociales, que es opiniones en Twitter, vídeos que van en contra, pero realmente no hay un debate racional acerca de las diferentes posiciones. Entonces, es muy importante que la información sea información de calidad y que los grupos, sobre todo los grupos online, no solo cuenten con un tipo de información que vaya en un sentido determinado. Porque de otra manera los debates se vuelven debates polarizados, donde se apela a las emociones, y esto lo vemos especialmente en Twitter, donde es imposible tener un debate racional en 140 caracteres, donde no puedes hacer matices y donde el contexto es irrelevante. Bueno, tenemos aquí una persona que lo intenta.
¿Quieres decir algo al respecto? Quería decir algo previo, pero claro, no me resisto tampoco a discutir esto. No, yo creo que claro que es posible. ¿Por qué no va a ser posible? O sea, uno puede tener un debate, uno no puede escribir una tesis doctoral en un hilo de Twitter, aunque algunos lo intenten o intentemos, pero no se puede. Pero claro que se puede tener un breve intercambio racional. Otra cosa es que el algoritmo no favorece esto, eso es indiscutible. Y otra cosa también es que hay varios factores que no favorecen esto. Uno de ellos es la anonimidad, que lo discutiremos después en el siguiente bloque, o me gustaría a mí al menos discutirlo en el siguiente bloque. Pero bueno, yo creo que no es imposible. Además, en todo caso, no es una cuestión de todo o nada, es una cuestión de grado, sí. Y hay medios que favorecen más el intercambio y otros que menos. A diferencia de los medios más tradicionales, pensemos en los periódicos, en la radio o en la televisión, Twitter tiene el problema de que no permite grandes extensiones, pero Facebook sí las permite, por ejemplo, ahí hay diferencias entre las redes, pero las dos redes tienen una enorme ventaja respecto a los medios anteriores, que es que los medios anteriores son unidireccionales, ¿no? Y en cambio permite a cada uno participar colaborativamente o con el nivel de respeto y de valores democráticos que uno haya sido capaz de desarrollar, lo cual pone de manifiesto la importancia que cuando hablamos de debate público tienen los valores democráticos y éticos, cívicos de los ciudadanos. Yo creo que hoy estamos viendo la relevancia de esos valores porque la deliberación hoy es más importante, hay más deliberación, no siempre buena, pero hay más deliberación de lo que ha habido nunca, y por eso nos damos cuenta de la importancia que aquellos que deliberan desarrollen adecuadas virtudes epistémicas y cívicas para tener ese debate racional que apuntabas. O sea, no estoy en desacuerdo en la cuestión de fondo, solamente en la cuestión de Twitter en concreto. Pero quería apuntar también una cosa sobre algo que habías dicho, Teresa, y que estaba permeando en esta cuestión, ¿no? Que es el rol de los expertos cuando tú hablabas de los terraplanistas o de otras discusiones, ¿no? Y de la evidencia, el valor que le damos a la evidencia. Claro, también cuidado con pensar que lo que teníamos antes era mejor. O sea, mi abuela, cuando se iba a ver al médico, pensaba que el médico era una autoridad en todo, porque por algo era médico, ¿no? Y tenía un título colgando en la pared. Entonces, si el médico le decía, usted tiene que hacer X, pues mi abuela venía y ya no buscaba más justificación, porque el médico le había dicho que tenía que hacer X. Claro, mi abuela no tenía las virtudes epistémicas ideales, ¿no?, que nosotros desearíamos para un ciudadano, porque uno tiene que saber reconocer la expertise o la calidad de experto de un experto para determinados ámbitos, tiene que saber dónde termina ese área de expertise. Incluso las afirmaciones que haga un experto sobre su propia área de expertise, incluso esas afirmaciones hay que tomarlas siempre, por tanto, ¿no?, hasta mejor justificación, hay que ponderarlas con lo que digan otros expertos. Este es el patrón o el modelo ideal que nosotros desearíamos para un ciudadano. Pero esto no ha existido nunca. O sea, ahora no existe, pero tampoco existía antes y me parece que ahora estamos mejor. Al estar mejor, lo que pasa es que mucha gente cuestiona a la autoridad a la autoridad epistémica, científica. Y esto nos lleva a fenómenos extraños, ¿no?, que son exabruptos del debate público, como los terraplanistas o como los antivacunas, que contra toda evidencia y pensando que existe una conspiración mundial de todos los epidemiólogos del mundo, salvo uno, que era antivacunas, pues piensan que todos se han puesto de acuerdo, no sé, porque a lo mejor tenían una cuenta en Suiza y los laboratorios farmacéuticos les iban depositando dinero. Pero, por supuesto, esto no resiste ningún análisis racional, pero parte de una idea que me parece que es saludable, que es el hecho de que un experto diga algo no es razón suficiente como para... O sea, parte de la negación de la actitud epistémica de mi abuela, que no era la correcta tampoco. Entonces, esto es muy importante porque en la propia crisis de la pandemia, todos lo habéis visto, hemos visto epidemiólogos que bajo su carnet de epidemiólogo, y a lo mejor muy prestigiosos como epidemiólogos, se atrevían a opinar sobre cualquier cosa, sobre cómo debían organizarse las escuelas. Ellos que a lo mejor desde que dejaron de estudiar COU ya en su generación no han vuelto a pisar una escuela nunca, ni saben lo que se hace en una escuela hoy, pero ellos se creen que pueden organizar cómo se organiza una escuela. Pues no funciona así, o sea que, y mucho cuidado porque además hay muchos estudios también en epistemología sobre cuál es el valor de los expertos, el valor epistémico y predictivo de los expertos, que es muy inferior a lo que uno puede pensar de entrada. Entonces, no digo con esto que no haya que escuchar a los expertos. Por supuesto que no estoy diciendo esto. Lo que digo es que la actitud ideal que deberíamos promover entre la ciudadanía es una actitud crítica,
de escucha o de atención, de lectura a lo que digan los expertos, pero siempre de forma crítica, ponderando, poniendo en relación y sobre todo determinando muy claramente dónde empieza y acaba el área de expertise, ¿no? O buscar segundas opiniones, ¿no? Que es lo que deberemos hacer con los médicos. Es, si dice una cosa que te parece muy rara, buscas una segunda opinión para que lo confirme o no. Muy bien. Ahora sí que hemos terminado esta ronda, ¿no? Entonces, quería preguntar si tenéis alguna duda con respecto a estas cuestiones que estamos comentando ahora. Si queréis, os llevo muy bien un micrófono. Un momento. Muchísimas gracias. Muy interesante. Es un poco entre reflexión y pregunta, quizás. Al final, cuando hablamos, y me ha gustado mucho Fernando cuando nos ha hecho un poco la descripción, ¿no?, de lo que es desinformación o fake news, pero para simplificarlo, o al menos como yo lo interpreto, al final alguien o algunos, ¿no?, deciden malintencionadamente facilitar una información falsa, errónea, con una intencionalidad, como bien decías. Y eso hoy en día, con las redes sociales, sabemos que es muy fácil, ¿no? Lo que decías también, desinformación hace 1000 años que existe, pero ahora se amplifica de mala manera. Con lo cual, creo que llegar al origen es relativamente difícil, ¿no? O sea, que si yo tengo ganas de dañar y me pongo en Twitter, bueno, quizás tengo poca audiencia, pero puedo llegar a mucha gente. Luego hay toda la parte puramente tecnológica, ¿no? Los componentes tecnológicos que nos permiten los filtros, ¿no?, en temas raciales, en temas de sesgos, que hay una parte que el propio sector tendría que estar más detrás desde mi perspectiva. Y luego estamos los ciudadanos de a pie, ¿no? Al final es el usuario, que ahora estabais explicando un poco también desde la obligación y la responsabilidad. Me gustaría entender dónde creéis que tenemos que ponderar más el foco de estas 3 áreas y, sobre todo, ¿cómo lo veis de prioritario por parte de la Administración? Porque si os fijáis incluso, lo sabéis mejor que yo, pero a día de hoy yo al menos entro mucho en los fact-checkers cuando hay algo que no conozco, pero me exige ser yo que voluntariamente, de forma proactiva, entre a ver algo de fact-checkers, ¿no? Son todas empresas privadas, todas ellas. Habíais comentado, las propias redes sociales son del sector privado y tienen un poderío brutal. Se sentaban con Trump, por cierto, antes de cerrarle las cuentas, ¿no? Se sentaban con el presidente, que era el más importante del mundo, se podía sentar, pues en ese momento, Jack Dorsey o el que estuviera después en Facebook o en otras compañías. Entonces, mi intención o mi pregunta, un poco de reflexión es, en eso que es todo tan importante, me falta el componente educativo, ¿no?, la parte de educación. Todos queremos que nuestros hijos, ¿no?, jueguen bien con las redes sociales, se informen bien, etcétera, etcétera. Pero miramos los planes educativos de cualquier país y eso todavía no está allí, ¿no? Esa necesidad que todos queremos, y yo creo que aquí compartiríamos que queremos una visión crítica por parte nuestra, pero como comentabais también, como más mayores nos hacemos más sesgados. Si yo soy antivacunas, me va a costar mucho irme para el otro lado, ¿no? Quizás con los niños todavía estamos a tiempo. Pero mi reflexión era un poco, ¿dónde ponderamos esas fuerzas? Y si creéis que las administraciones públicas, no hablo solo en España, también Comisión Europea, que si no recuerdo mal, la estrategia de desinformación empezó con la guerra de Crimea y no estamos hablando de hace mucho, unos cuantos años atrás. Es decir, desinformación ha existido, pero no era prioritario en las instituciones europeas. Ahora parece ser que sí que empieza a serlo para todas las administraciones, pero se ve poca acción, si me permitís, respecto a cómo luchar contra la desinformación. Muchas gracias. ¿Puedo responder? Fernando, si quieres. Sí, yo creo que hay como 2 grandes narrativas, sobre todo de cara a la desinformación en las redes sociales. Una es más estructural, culpar la propia arquitectura de las plataformas digitales como lo que causa que haya desinformación, que te dan contenido personalizado. Y en el caso de Twitter, por ejemplo, respondiendo a José Luis, el hecho y de Facebook, que toda la información tenga el mismo formato, a diferencia de un periódico donde las noticias relevantes sí que están ordenadas por secciones, por diferentes tamaños, mientras que en Twitter y Facebook es todo igual. Entonces es muy difícil discernir cuáles son la información fiable de cuál no. Y está esa perspectiva, ¿no? Por una parte la estructural, debemos cambiar las plataformas digitales, y en la literatura científica sí que hay algunas propuestas, como por ejemplo identificar fuentes de información certificadas, reducir la reputación de los usuarios inversamente a la cantidad de desinformación que propagan. Cuanto más desinformación propagues, menos reputación tienes en la red social. Pero por otra parte está la perspectiva más educativa, que no es incompatible,
que estas tecnologías son muy nuevas, entonces deberíamos enseñar sobre todo a los niños y a las escuelas cómo usar las tecnologías de manera responsable. Y por poner un ejemplo, por ejemplo, YouTube es como una biblioteca. Tienes un montón de vídeos con un montón de información y puedes usarlo como una biblioteca. ¿Quieres saber cómo hacer una receta, cómo arreglar algo? Entras, buscas el vídeo que necesitas y te vas. Y esa es una manera responsable, desde el punto de vista epistémico, de usarla. Lo puedes usar de manera muy irresponsable. ¿Cómo? Entras a entretenerte, pones los vídeos, la autorreproducción, y partes de un vídeo que estás viendo un vídeo de jardinería y acabas viendo un vídeo de radicalismo y acabas siendo expuesto a contenido que no quieres. Hay una diferencia en cómo usamos las plataformas. Entonces, estos dos enfoques son complementarios y se debería incidir en los dos. Porque el hecho de que haya un algoritmo no quiere decir que sea algo malo. Como decía José Luis antes, puede haber redes sociales que están controladas o reguladas públicamente y que pueden tener unos beneficios muy grandes. ¿Tú quieres decir algo? Yo también quería decir solo una cosa. Con respecto a las cuestiones de regulación, que también, bueno, íbamos a llegar a ello de cualquier forma, porque era una cuestión muy relevante, pero, por ejemplo, las cuestiones que has mencionado de la reputación, digamos, de quien comparte cosas que son falsas, ¿no? Porque, como has dicho al inicio de todo, puedes creer que no son falsas, puede ser tu opinión, pero puedes pensar que es verdad, o puede no ser evidente, puede haber cuestiones en que la mejor información disponible indique en un sentido, pero no sabemos si eso realmente es verdad o no, ¿no? O sea, y entonces a mí del punto de vista cívico, digamos, lo que me preocupa es que plataformas que son, en todos respectos, plataformas particulares, puedan decidir cuál es la opinión de qué persona que merece ser promocionado o se puede, digamos, ocultar más. Y seguramente irías a decir algo parecido, no sé, no, pero bueno, pero podrías haber dicho. O sea, yo tengo mucho recelo de dar la potestad a alguien de decidir cuáles son los ciudadanos que tienen el derecho a expresar sus opiniones públicamente y de qué manera y cuántas personas tienen derecho a escuchar qué opinión. Entonces, claro, toda la cuestión con respecto a los niños tiene que ver con cuestiones de formación de conocimiento, pero también formación cívica y de respeto por los demás y por la opinión de los demás, ¿no? Yo les he puesto a algunos de mis estudiantes que están aquí hoy, en alguna clase les he mencionado un ejemplo que pasó de un estudiante universitario americano que era como el ahijado del gran líder, seguramente que no se llama gran líder, del Ku Klux Klan, que era su ahijado y era naturalmente un radical que entró a la Universidad de Florida o algo así y tenía secretamente su radio del Ku Klux Klan ahí, sus emisiones, hasta que alguien le descubrió y ha dicho, mira, tenemos aquí este chico de racista en la universidad y tal. Entonces, resultó que un grupo de estudiantes judíos empezaron a invitarle para el Shabbat los viernes por la noche y estuvieron 1 año, 2 años, cada viernes diciendo, pero a ver, esta conspiración, ¿de dónde viene? Pero eso no es verdad, sí que el holocausto sí que ocurrió. Entonces, la gente que era más afectada por las creencias y opiniones de este chico se han dado al trabajo de hablar con él y de escucharle y de entrar. Y él finalmente ha cambiado de opinión. Entonces, a mí yo pienso que tiene que haber un equilibrio de no deshumanizar la opinión discrepante, pero tampoco de ocultarle demasiado, en fin, no de impedir a las personas de que se expresen. No sé, José Luis, ¿estás sintiendo que sí. tienes algo interesante para decir sobre esto? Bueno, no sé si interesante, pero dos cosas. Primero, en respuesta a la pregunta, que agradezco mucho, y un comentario también sobre lo de Teresa. En respuesta a la pregunta, aunque luego entraremos en un bloque sobre formas de regulación o qué actitud deberíamos promover por parte de los Estados y de la Unión Europea, o sea que luego entraremos sobre esta cuestión, pero 2 cosas sobre la pregunta que hacías. Primera, sobre la educación, es fundamental, por supuesto, pero también tenemos que entender, y eso es importante, me parece señalarlo, que la educación de valores democráticos no es algo que se pueda transmitir transmitiendo unos contenidos, ¿no? O sea que en este país todos conocemos la experiencia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Esto no puede ser una asignatura de secundaria donde venga un profesor y les diga a los estudiantes, unidad 1, los 3 valores fundamentales de la democracia son... Esto no funciona así. Entonces,
Se aprende a desarrollar valores cívicos y democráticos y epistémicos también, deliberando y participando. Esto es como se aprende. La mejor escuela de democracia que existe es la propia democracia. Entonces, en actividades como la que ahora menciona Teresa, me permite hacer el link para lo que quería puntualizar sobre lo de Teresa, que es un ejemplo magnífico, que yo no conocía, pero me parece un ejemplo magnífico, ¿no? Mi propia experiencia en las redes es que cuando a mí me han insultado muchas veces y he sufrido esto que se llama shitstorms 3 o 4 veces, cuando hay shitstorm ya es una dinámica distinta que es incontrolable, pero cuando me insulta a alguien individualmente, yo siempre empiezo criticando el insulto y diciendo que esto no es una forma adecuada de operar en Twitter. En el 70% de los casos me insultan mucho más gravemente y se termina. Además yo les digo, si me insultas más te bloqueo, y entonces me insultan mucho más. Normalmente me bloquean ellos antes porque creen, así se sienten más satisfechos porque me han bloqueado ellos y no yo. O sea, es un comportamiento tan infantil como de patio de escuela. Pero en un 30% de los casos la gente me pide perdón por haberme insultado y seguimos la discusión. Y me parece que esto es importante, ¿no? Porque se aprende sobre valores democráticos y se aprende a deliberar deliberando, ¿no? Entonces también esto conecta con lo que hablábamos de la responsabilidad, es responsabilidad de los ciudadanos. Nadie dice que participar en una deliberación tenga que ser fácil, ¿no? O sea, todos los que deliberamos sabemos que cuando deliberamos a veces estamos con la mayoría, a veces caemos en la minoría, a veces nadie entiende lo que estamos diciendo. Bueno, y así son las cosas. Y a veces nosotros podemos estar muy convencidos de tener razón en algo y no ser capaces de convencer al que tenemos delante de ninguna de las maneras. Y bueno, esto nadie dice que sea fácil, pero nuestra responsabilidad es seguir intentándolo, creo, me parece. Y el segundo punto es que, claro, estas empresas, como decías, tienen un poder enorme, y este sí me parece un punto importante, distinto a lo que teníamos hasta ahora. Lo que ahora tenemos, a mi juicio, desde mi manera de ver, es la mayor concentración de poder en manos privadas que ha existido nunca en la historia en el planeta. O sea, hay unas determinadas compañías, no son muchas, unas determinadas compañías, que son 4 o 5, que tienen más poder acumulado, porque tienen información sobre ciudadanos de todo el planeta, que ninguna otra compañía privada había tenido nunca antes. Y estas compañías son globales, por supuesto. Entonces, la capacidad de reacción por parte de los Estados, este es el primer problema que tenemos, es que incluso Estados Unidos o la Unión Europea, que serían los dos estados, si es que tomamos la Unión Europea como un todo, a priori más interesados en introducir alguna regulación aquí para favorecer el debate democrático, incluso estos dos estados, a pesar de que son muy poderosos en términos políticos, tienen dificultades para introducir una reglamentación que perjudique a estas empresas, porque estas empresas tienen un poder enorme. Y para mí esta sí es una amenaza para la democracia fundamental, no las plataformas en sí, no tanto las plataformas o los algoritmos en sí, como en la concentración de poder que tienen estas empresas. Entonces, ahora luego entraremos en las formas de reglamentación, pero hay que admitir que es complicado sentarse a negociar con estas empresas. Sí, solo muy brevemente. A propósito del comentario que decía Teresa, yo creo que lo que hay en juego aquí no es el derecho a expresarse, es decir, quién puede expresar su opinión y quién no. Yo creo que esto deberíamos aceptar que todo el mundo tiene derecho a expresarse, excepto motivos muy extremos que, no sé, por ejemplo, casos de discurso del odio o algo así. Creo que lo que hay en juego aquí es la visibilidad, la relevancia que recibe cierta información. Creo que eso es lo que estamos discutiendo aquí. ¿Qué información debería ser más visible, más accesible, ¿no? Porque las noticias falsas, la desinformación, igual que han existido siempre, yo creo que van a seguir existiendo. No creo que se puedan, y esto conecta con el siguiente bloque, no creo que se puedan eliminar, ni siquiera que debamos tratar de eliminarlas, porque los resultados pueden ser mucho peores. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es, a nivel institucional, en relación con tu pregunta, tratar de favorecer que la información que es más relevante, que es más informativa, sea más visible y sea más fácil accesible. Y yo creo que lo que planteabas de, bueno, ir a los fact-checkers, está bien que se haga esto, pero creo que no puede ser esa la solución general para informarse. No podemos esperar que la ciudadanía media, que tiene hijos, que tiene trabajo, lea un periódico y cada noticia vaya a un fact-checker a contrastar si es verdad, ¿no? Creo que tenemos que crear medios que sean fiables, que nos den confianza y que den información que sea realmente relevante y realmente informativa. Eso creo que es la tarea pendiente que tenemos, lo cual no quita que haya fact-checkers, evidentemente, que me parece muy bien. Muy bien. En conexión con lo que decíais vosotros del poder, de qué plataformas y qué poder, el otro día
no sé, algún podcast, que son otro tipo de plataformas que a mí me gusta que existan, que se agradece que se puede escuchar pues, lo que llaman long form content, que es distinto de las cosas cortas de Twitter. Alguien comentaba que, no sé si nos habíamos dado cuenta, que además hay más gente con cuentas de Facebook que cristianos en el mundo. Que es realmente una cosa muy brutal, porque nos demos cuenta del poder, la dimensión que tiene. Pues sí, entonces llegamos exactamente a último bloque de cuestiones que tiene que ver exactamente con la última pregunta que nos han hecho, sobre si hay que regular las plataformas, las redes sociales, y si de qué manera. A las plataformas ellas mismas, a la manera como se usan, si es eso compatible con una sociedad abierta y democrática y con nuestros derechos fundamentales. En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿qué tipo de reglamentación se debería aplicar? Hay una cuestión que el otro día lo comentamos, estamos hablando antes de la sesión, sobre si algunas de esas plataformas dicen, por una parte, que bueno, nosotros no somos responsables del contenido que la gente publica aquí, porque nosotros simplemente ofrecemos un servicio, ¿no? Pero a la vez deciden si cierran la cuenta después de Trump, deciden que hay algunas personas que son shadow banned, que no se ven bien, o si tienen cuentas canceladas, o sea, toman decisiones que parecen decisiones editoriales, como cosas que no publicamos, ¿no? Por otra parte, hay gente que argumenta una cuestión distinta, que es que estas redes dicen que no son responsables por lo que se publica, por otra parte toman decisiones que parecen decisiones editoriales, y una alternativa sería tratarla simplemente pues, como una utilidad pública, como es el teléfono, por ejemplo, ¿no? que las compañías de teléfono no nos censuran las llamadas a medio de la llamada. No dice, uy, usted no puede decir eso cuando está haciendo una llamada, ¿no? Pues entonces la cuestión, este es un problema concreto, pero la cuestión de si hay que regular, hacer una reglamentación, en qué modelo y qué opinión tenéis vosotros. Yo creo que ahora empezaré por aquí otra vez con Rubén. Bueno, en primer lugar, yo creo que regular sí es compatible con el ejercicio de las libertades y los derechos. De hecho, creo que es necesario que se regule para poder ejercer las libertades y los derechos. Si, por ejemplo, tenemos la libertad para movernos y circular, es precisamente porque hay unas normas de circulación que nos permiten que viajemos fácilmente, ¿no? y sin colisionar. Dicho esto, creo que en general, a la hora de regular contenidos, tendríamos que tratar siempre de priorizar, asumiendo que queremos maximizar la libertad de expresión, tratar de implantar regulaciones de tiempo, lugar y modo. Es decir, tratar de regular cómo se expresan los contenidos que se expresan, siempre que sea posible, en vez de regular regulaciones de contenidos. Cómo aplicar esto en las redes sociales es algo tremendamente complicado, porque justamente no parece que tomen un criterio editorial y que sean ellas mismas quienes se hacen responsables de los contenidos, sino que como son plataformas cuyos contenidos son proporcionados por sus usuarios, la responsabilidad podría ser imputable a quienes hablan ahí, ¿no? ¿Se podría exigir cierta regulación a las plataformas para que ellas mismas regulen el intercambio de contenidos? Podría hacerse, pero lo veo muy complicado porque son empresas privadas. Y también porque creo que si se intenta, muy probablemente puedan aparecer otras plataformas que tengan un formato distinto, quizás incluso más perjudicial. Claro, quizás incluso más perjudicial para los intereses democráticos. Entonces puede ser contraproducente incluso. Yo diría que lo que tendríamos que intentar es, más que regular, más que plantear el debate sobre la regulación, plantear un debate sobre la creación de nuevas plataformas o nuevos medios que respondan realmente a las expectativas democráticas que tenemos, que son cosas que no existen, no tenemos este tipo de medios, y creo que es un debate que hay que tener sobre cómo construir medios que sean realmente democráticos y que sirvan a los intereses de la liberación democrática que hace falta. Y la regulación para mí es una cuestión importante, pero relativamente secundaria. Muy bien. Sí, no sé, Fernando. Sí, yo quería comentar dos cosas. Por una parte, el argumento este de no somos responsables del contenido que se propaga dentro de la red social. Es como el argumento si tienes una discoteca y dices que no eres responsable de que se vendan drogas dentro de la discoteca. En cierto sentido no eres responsable, pero en otro sentido sí. Estás lucrándote del hecho de que la gente haga ese tipo de actividad, entonces no puedes cerrar los ojos. Eso por una parte. Pero claro, luego está la otra cara de la moneda, que se censura cierto tipo de contenido
Y el debate sobre la censura y la libertad de expresión es un debate muy complejo y sea cual sea cómo se resuelva el debate, no puede ocurrir dentro de una compañía que, recordemos, es un grupo que persigue un fin económico. En algún momento va a haber alguna decisión sobre qué contenido se censure que perjudique el rédito económico y entonces ahí tienes dos intereses que están contrapuestos. Ese debate tiene que salir fuera a la esfera pública y realmente pues tiene que haber un debate general acerca de qué contenido se puede transmitir en las redes sociales. Hay consensos en la sociedad, no se puede transmitir contenido pedófilo, pero luego, bueno, como decía Rubén el otro día, el debate de pezones de mujeres no, pezones de hombres sí. Ese debate no puede estar dentro de una red social, tiene que salir fuera. Y eso es bastante importante. Sí. A ver, yo creo, de las distintas formas en las que se podría intentar regular o intervenir en las plataformas, la primera que mencionaba Rubén sería la creación de nuevas plataformas que sigan otro tipo de reglas, ¿no? Rubén decía que todavía no existen. Bueno, algunas existen. El problema es que son aburridas, entonces la gente no quiere ir. O sea, en Barcelona tenemos Barcelona Decidim y ahí los ciudadanos pueden entrar cuando quieran y deliberar sobre lo que quieran, pero nadie entra a discutir. Solo los muy motivados, como se dice ahora, entran. Y esto es un problema porque, por supuesto, se puede fomentar el uso de Decidim o crear otras plataformas que sean un poco más amenas y más divertidas, pero no, creo que la solución no va a venir por ahí, porque además estas plataformas que sí existen tienen normalmente una visión muy limitada, tanto en este caso la que he mencionado Decidim, pero hay millones, o sea, bueno, centenares de plataformas públicas creadas por ayuntamientos o por gobiernos regionales o gobiernos estatales para que sus ciudadanos puedan deliberar, pero siempre lo hacen para una visión acotada de qué temas pueden discutir, que son los que le interesan a esa administración en ese momento y para los que tiene competencia esa administración, y en exclusión de otro tipo de debates, ¿no? Y yo creo que hoy en día hay que constatar que existe una esfera pública global, esta es mi opinión, existe una esfera pública global donde la gente quiere discutir con gente de otros países y de otras ciudades sobre temas abiertos y entonces obligarles a que la deliberación política pase por una plataforma aburrida. Soy súper fan de Decidim, ahora parece que lo critico mucho, pero me parece muy bien todo lo que hacen, pero esa no puede ser la alternativa a Twitter o a Facebook, ¿no? Entonces, por otra parte, también coincido en que el debate sobre libertad de expresión y de censura es muy complicado. Yo no iría por la idea de censurar contenidos, lo podemos discutir luego si alguien quiere, pero en general yo soy maximalista respecto a la libertad de expresión porque es uno de los derechos democráticos más importantes. Entonces creo que hay que dejar incluso al de Ku Klux Klan, hay que dejarle que exprese sus opiniones y hay que discutir con él o ella y luchar sobre la base de los argumentos y de buena información con la gente con la que discrepamos mucho, ¿no? Que esto también lo mencionabas tú antes. Y luego el problema que yo mencionaba es que en estas plataformas en concreto, si el problema es de concentración de poder, tenemos que tener claro que la única manera de luchar, es decir, han habido precedentes en la historia, no muchos, pero sí algunos, de grandes compañías que cuando se acercaban a la situación de oligopolio o de monopolio son obligadas a dividirse, ¿no? Y de hecho esto, si uno ve, para matizar algo que he dicho antes respecto a la prensa, si uno compara la evolución de la prensa, yo antes he dicho, no ha habido momentos dorados. Alguien puede pensar que en el pasado hubo un momento de oro de la prensa que ahora estamos muy lejos de ese momento. Sigo pensando que no ha habido momentos dorados o perfectos, en todo caso, pero sí ha habido momentos históricos en el que la prensa estaba mucho más fragmentada y eso era positivo. Entonces, un elemento que ha evolucionado negativamente en la prensa tradicional, en lo que Rubén llamaba los medios viejos, es que se han concentrado excesivamente y además están al servicio, muchos de ellos, de poderes privados, ¿no? O de intereses privados. Entonces, esto es negativo y frente a esto, las redes sociales proponían volver a romper la baraja y abrir otra vez el juego, de hecho, más de lo que nunca había sido posible ni siquiera soñar, para permitir que cada uno volcara los contenidos que quisiera. Y eso era una gran promesa inicial, que hacía que mucha gente fuera muy optimista respecto a las redes. Lo que hemos visto es que esto ha dado un enorme poder a unas compañías privadas y esta es la disfunción más importante. Entonces, el reto, que no digo que sea nada fácil, pero el reto sería romper la concentración de poder
monopolística o oligopólica de estas compañías y a la vez preservar la arquitectura abiertamente distribuida en la sociedad de creación de contenidos y de intercambio de contenidos. Y una manera de intentar hacer lo que algunos están proponiendo es pedirles a las compañías que son propietarias de estas plataformas lo que antes, previamente, se había pedido, tú mencionabas muy bien traído el ejemplo, tú hablabas de la infraestructura telefónica, de la red telefónica, pero a las compañías telefónicas, cuando nació el negocio del teléfono en Estados Unidos, cada compañía tenía su red telefónica y tú podías llamar solo a gente que tuviera la misma compañía que tú tenías. Claro, esto era una locura, imaginaros. No tenía ningún sentido. Entonces se obligó, jurídicamente, se obligó por ley a que la red fuera común y las compañías fueran interoperables. Cada uno contrataba con la compañía que quería, pero tenía que poder llamar a cualquier persona que tuviera cualquier otra compañía. Técnicamente es posible, lo que pasa es que requiere políticamente un acuerdo que no digo que sea para nada fácil, pero técnicamente sería posible imaginar, además esto hay que hacerlo a escala global, lo cual lo complica más, pero si hemos visto acuerdos del G7, del G8, del G20, por ejemplo en armonización fiscal, que tampoco pensábamos que los fuéramos a ver, que son muy tímidos y son muy moderados, pero muy modestos, pero son un primer avance, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en interés de todos, al menos de los estados democráticos, que pudiera haber un acuerdo que exigiera a estas grandes compañías asegurar la interoperabilidad, que en este caso querría decir que tú desde tu cuenta de cualquier compañía podrías acceder a contenidos e interactuar con gente que está en otra red? Si esto pasara... Fue una propuesta ahora esta semana, ¿no? Una propuesta, ¿no? Me suena haber leído en algún periódico, que creo que la Comisión Europea está proponiendo, no sabe cómo, que WhatsApp, Messenger y Telegram tendrían, o sea, que un usuario de cualquier uno puede enviar mensajes a cualquier persona con una cuenta en otro, claro, que sería algo parecido a lo que mencionabas. Sí, efectivamente, esto hay muchos expertos en redes sociales que están proponiendo esto desde hace años y a mí me parece, no digo que sea fácil ni sencillo, pero me parece lo que para mí es más prometedor. Porque si aseguramos esto, lo que hacemos es romper este efecto red que decíamos antes, que es el que ha dado este enorme poder a estas compañías, que tú también mencionabas la cantidad de usuarios que hay. Además, Facebook, yo no estoy en Facebook, pero es igual, porque Facebook tiene un dossier de cada una de las... de cualquier persona que haya interactuado con alguien que sí tiene una cuenta en Facebook. Entonces, estamos todos, al final, atrapados en esta red de información de estas compañías, ¿no? Y esto es lo que... Creo que hay que, por un lado, asegurar la interoperabilidad, si es que se puede extender la terminología aquí, y por el otro también hay que ser muy conscientes de este problema de la privacidad y de la información, ¿no? Y hay también mucha literatura reciente ahora, ¿no?, sobre el libro, por ejemplo, de Zuboff del capitalismo de la vigilancia, o el libro de Carissa Bellis, por cierto, una filósofa muy interesante que os recomiendo a todos si no lo habéis leído, Privacy is Power, donde explica muy bien la importancia de la privacidad y de la información, no solo desde el punto de vista de los derechos individuales, que es obvia, no hace falta explicarla, sino desde el punto de vista de la información como bien común o bien colectivo. Y este no es tan obvio y cuando uno lo ve y abre los ojos por primera vez a esto, se da cuenta de la enorme importancia. Entonces, hay alternativas, tampoco yo no sé cuál es la correcta, pero hay muchas propuestas, no es que nos falten propuestas. Lo que falta es decisión por parte de los Estados para llevar adelante esta regulación. Y lo que sí sabemos, porque lo sabemos históricamente, los Estados nunca dan pasos para regular algo o para conceder un derecho o para alcanzar una conquista democrática, nunca dan esos pasos si la ciudadanía no les presiona para hacerlo. No ha pasado nunca, nunca en la historia ha habido un Estado paternalista, benevolente, que ha concedido derechos si no había presión. Bueno, en Brasil era una monarquía, era un imperio, después de ser independiente de Portugal, y el emperador decidió, no, vosotros vais a ser una república. Yo creo que puede ser un ejemplo. Nadie se lo había pedido. De acuerdo, no sé. Uno. Habría que pensar, sí. Yo Por lo menos uno. No conozco el ejemplo, puede ser, pero bueno, sí. Rebajo, lo había dicho de manera demasiado fuerte. Normalmente no se conquistan derechos democráticos si la gente no pide, no presiona para hacerlo. Entonces creo que en última instancia volvemos a la dicotomía que planteaban antes, entre responsabilidad individual y responsabilidad estatal. Bueno, creo que en última instancia tenemos que ser los ciudadanos los que pidamos este tipo de regulación. Creo que toca a Rubén. También. Sí, yo intervine en realidad. Ya está. Muy bien. Yo creo que estamos
que hemos contestado más o menos, estaba pensando si me faltaba algo. Yo creo que había solo un punto que quería comentar con respecto a la creación de nuevas redes, que tiene que ver no con cómo deben los estados lidiar con las redes ellas mismas, pero con las cuestiones, las otras que estamos comentando antes, de la censura de contenidos y de la importancia que dejemos incluso al señor de Ku Klux Klan que diga lo que piensa en las redes en abierto. Yo creo que hay virtudes de saber lo que piensa, que saber que hay gente que piensa eso, que es importante para saber cómo vamos a lidiar a vivir en una sociedad donde hay tantas personas que piensan ciertas cosas. Pero otro riesgo que hay de cancelar cuentas en Twitter, por ejemplo, como les ha pasado a muchos, es que hay mucha gente hasta que les han cancelado cuentas que tienen su dinero, se plantan sus plataformas y entonces tienen plataformas que son donde todo el mundo puede decir lo que le dé la gana, sin ningún control, ni siquiera para casos de discurso de odio, ¿no? Y con esas personas no sabemos qué dicen, porque estamos fuera, nosotros no estamos en esa red. Y eso es un riesgo, ese tipo de fragmentación es un riesgo distinto de dejar simplemente que las personas participen en abierto en medios donde todos podemos saber lo que piensan, nos puede llegar la información sobre lo que piensan. Entonces hay riesgos de la censura, que el efecto va a ser no que la gente va a dejar de pensar lo que piensa, pero se va a buscar otros que piensan exactamente lo mismo y organizarse de otra manera, ¿no? Muy bien. Bueno, dime. No, si tenemos tiempo, ¿no? Un poquito más, sí, y luego abrimos a más preguntas del público que quiera preguntar. Sobre esta cuestión me parece que también, y para ligarlo con otras reflexiones que ya hemos hecho, me parece que es importante, como antes poníamos el ejemplo de los antivacunas, ¿no? La información circulaba por WhatsApp, que es una plataforma, claro, donde uno puede delimitar el grupo de distribución de la información y dentro de ese grupo es privada el intercambio de información. Y que esto es lo que tú decías que podría ser un efecto contraproducente de la censura. Pero es que es inevitable, aunque no censures, se van a crear estos espacios de intercambio de información, que ya siempre han existido. O sea, la tecnología lo que hace ahora es más factible, más fácil, más rápido, como decía antes Fernando, mucho más rápido y la escala a la que se puede hacer también es mucho mayor, el intercambio de información privada. Y esto sí es un cambio. Pero, de todas maneras, el ejemplo, o sea, siempre ha existido y no es un problema nuevo el que tenemos con esto. Pero una cosa que sí pueden hacer las compañías respecto a limitar, tú estabas preocupada por el poder que le da a las compañías el poder censurar o dar una visibilidad o dejar de dar visibilidad a determinadas personas, ¿no? Pero, por ejemplo, gran parte de los problemas de distorsión dentro de las redes los tenemos con cuentas que o son bots directamente, o sea que no hay ninguna persona detrás, o son cuentas anónimas. Hay una persona detrás, pero la cuenta es anónima, ¿no? No sé, en esta ciudad, por poner un ejemplo al azar, en esta ciudad, un ex concejal de esta ciudad, que finalmente llegó a ser conseller del Govern, se sabe, Twitter le acusó, y él nunca negó, que había contratado a una empresa de bots y era interesante el ejemplo porque contrataba una empresa de bots para que hicieran dos cosas. Primero, que amplificaran el discurso que él hacía en la red, y que esto es una manera de hacer no fake news, sino fake participation o algo así, fake delivery. Sí. Y que yo en un artículo lo comparaba a que uno convoca una manifestación en la calle y paga a unos actores para que vayan a manifestarse, como para que sea más grande la manifestación, ¿no? Esto ya, desde el punto de vista democrático, es dudoso que sea, no digo que sea ilegal, pero no parece muy responsable cívicamente, ¿no? Pero hacía una segunda cosa sus bots, que es que fingían ser bots seguidores de su oponente político en la alcaldía y entonces decían tonterías, ¿no? Y entonces era para mostrar cómo los supporters de su oponente político eran todos unos locos y unos idiotas, etc. Que para mí era el equivalente de gente, bueno, esto es los casos de falsa bandera, ¿no? Que llevas a un manifestante a la manifestación del otro a reventar la manifestación, por ejemplo, haciendo comportamiento violento. Y esto, por supuesto, que democráticamente es todavía peor, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo extremo, pero también los ciudadanos que de manera anónima, y a veces con buenas intenciones, por supuesto, pero se crean una cuenta, el anonimato les da una libertad para hacer determinadas cosas que evidentemente no tendrían en caso de tener que identificarse con su nombre, pero también crea una asimetría muy importante que afecta, si uno ve Twitter o Facebook como una plataforma deliberativa, hay una asimetría de poder en el hecho de que algunas personas tengan una cuenta anónima, porque cuando a mí me insultan, mi cuenta no es anónima, entonces
el 99% de las veces que me insultan desde cuentas anónimas. Entonces, lo hacen porque es anónima. Si no fuera anónima, no lo harían, ¿no? Entonces, ahí tal vez puede haber también un espacio de presión ciudadana, no sobre el gobierno para que regule la compañía, sino directamente sobre la compañía para que acabe con las cuentas anónimas y promueva otro tipo de intervenciones, de participación, que no está en su interés inmediato económico, pero si la presión de los consumidores, que en última instancia son los que le dan el negocio, fuera suficientemente amplia, al final la compañía, por motivaciones económicas, tendría que cambiar. Lo que sí soy escéptico, termino aquí, es con los... No quiero decir con esto, digo para aclararlo, que esté a favor de algunas iniciativas que, por ejemplo, Facebook han emprendido, que desde mi punto de vista son puramente brand washing, sí, como la creación de lo que ellos llaman el Oversight Board, que es una comisión compuesta por usuarios de Facebook, que teóricamente, de manera consultiva, por supuesto, teóricamente puede supervisar decisiones que ha tomado Facebook, sobre todo en cuestiones de censura, cuando han censurado una fotografía o un contenido y la persona censurada reclama, esta reclamación bajo ciertos filtros puede llegar al Oversight Board y entonces Facebook dice, ¿veis? Nosotros estamos dejando en manos de los propios usuarios, nos estamos democratizando y dejamos en manos de los propios usuarios que tomen estas decisiones, ¿no? Pero esto tiene una incidencia muy, muy limitada para los casos que Facebook decide, siempre consultivo, con la gente que ellos creen. O sea, no hay que caer en la trampa de estas grandes empresas, ¿no? Sí. Y además hay filósofos en algunos oversight boards que participan creyendo que tiene efecto. Muy bien. Aprovecho ahora sí a abrir totalmente a vuestras preguntas. Y aquí tengo el micro. Sí, está conectado. ¿Preguntas? Sí. ¿Aló? Sí, ahora se está escucha. conectado. Sí, me llamó la atención esa plataforma que mencionaba José. Barcelona, ¿cuánto se llama? Decidimos, sí. Y la distinción entre plataformas aburridas y plataformas divertidas. Yo he percibido un aumento en la percepción de las personas en que se las relacionan con Twitter y Facebook e Instagram, de una relación más tóxica, ¿no? Entonces no diría que es diversión versus aburrimiento, sino que es de alguna manera algo así como un placer o como una culpabilidad que sienten o algo que no pueden dejar, una adicción de alguna manera. Entonces no veo mucha felicidad en la gente que utiliza estas plataformas y mucha gente que conozco ha ido cerrando sus plataformas, justamente por esto. No es algo placentero. Me gustaría hablar del punto de los algoritmos, que creo que es un punto fundamental de cómo estos prosperan, ¿no? Y cómo se basan también esto en el modelo de negocios que tiene, bueno, Twitter, Instagram y Facebook. Lo que ellos quieren es recopilar información de sus usuarios, ¿no? Y para eso, mientras más tiempo los tengan interactuando, más información colectan, por lo tanto, más dinero generan. Y parece ser que la división y la controversia son dos maneras muy fáciles de tener a la gente ahí discutiendo la mayor cantidad de tiempo. Entonces ahí conecto con lo que decía Fernando, que mientras no se saque esto a la esfera social, fuera de un ámbito privado, esto no tiene cómo mejorar, porque los algoritmos están funcionando y funcionan muy bien bajo esa lógica, ¿no? Y mientras no haya una regulación sobre eso, vamos a estar dándonos de cabeza siempre contra el mismo problema, básicamente. Eso es lo que pienso. No sé, Fernando, si quieres. Sí, es un aspecto que no hemos hablado, pero muchos algoritmos, cuando hablamos de la responsabilidad individual a la hora de usar las redes sociales, se puede hacer la analogía con una adicción. Hasta qué punto alguien es responsable de una adicción a las drogas. Y muchas veces estos algoritmos, la adicción es muy, muy similar. Te dan contenido que te gusta. Obviamente el objetivo de la compañía es que pases el mayor tiempo en la red social. Entonces, claro, lo que tú decías, hasta si lo que provoca que estés más tiempo en la red social es que se genere desacuerdo,
y que se polarice la gente, entonces tenemos un problema, porque las razones por las que la gente está en desacuerdo es simplemente porque de alguna manera están interesadas más y más en tener ese tipo de interacciones. Por eso yo soy muy escéptico con que pueda haber debates racionales en una plataforma a la que le interesa que pases el mayor tiempo del tiempo en la propia plataforma y que el momento en que te vas a ir te va a dar un tipo de contenido que va a hacer que estés más tiempo. A veces una red social que es aburrida tendrá menos usuarios, pero eso permite que haya unas condiciones para que el debate sea más calmado, más racional, que se focalice más en la evidencia, que obviamente tener un debate sobre evidencia es aburrido. ¿Por qué? Porque tienes que leer datos, tienes que entender argumentos, reaccionar en Twitter o darle like a alguien que ha puesto algo en Twitter o en Facebook es muy fácil. Pero eso es problemático, creo yo, al menos no solo desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista epistémico. Muy bien, estamos defendiendo el valor del aburrimiento. Me parece genial. Teresa, ¿puedo responder esto primero? Ah, sí, claro que sí. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que decía, pero tendremos que ser cuidadosos a la hora de extraer conclusiones de aquí. En primer lugar, en Twitter, y hablo en primera persona con propia experiencia, en Twitter puede haber intercambios muy provechosos, de gran valor. Yo he encontrado cosas valiosísimas en intercambios de Twitter. Lo que tenemos que aprender es a usar bien Twitter. Y nadie sabe cómo funciona, pero lo primero que hay que entender es cómo están diseñados los algoritmos, como usted decía, y hay que entender a usarlos. Y hay que, por ejemplo, aprender a usar el bloqueo o cómo mutear a determinadas personas o cómo conseguir discutir con aquellos que nos interesa discutir, que idealmente deberían ser personas que también piensen distinto a lo que nosotros pensamos, pero que cumplan, por ejemplo, la condición de ser respetuosos a la hora de plantear sus argumentos y sus ideas. Y me parece que eso es posible, yo lo he tenido y hay que aprender a utilizarlo. Y además las compañías, creo que en propio interés, están cambiando hacia aquí, porque el debate hoy en día se sabe mucho más sobre cómo funcionan estos algoritmos de lo que se sabía hace 5 años o 10 años, ¿no? Todavía hoy nuestros políticos, todos recordamos la intervención de Mark Zuckerberg en el Senado de Estados Unidos y las preguntas que le hacían los senadores, que revelaban una enorme ignorancia de los senadores sobre cómo funciona el modelo de negocio, pero esto que fue posible hace 1 año y medio, pues creo que dentro de 5 años ya no será posible, porque cada vez comprendemos mejor cómo funciona. Entonces, yo creo que las compañías detectarán en su propio interés, y de hecho hay algún signo que parece revelar que van en esta dirección. Facebook por primera vez se ha abierto a la posibilidad de tocar la madre de todas las cuestiones, que es cómo se determina el timeline o el muro, cómo se selecciona la información que va primero, ¿no? Y están experimentando para permitir que cada usuario de Facebook pueda determinar qué otros usuarios con los que está conectado deberían ir primero en esa escala, ¿no? Bueno, esto es una manera de que cada uno puede hacerse, que esto es importante decirlo, no hay un solo Twitter o un solo Facebook, hay muchos Twitters y muchos Facebooks, ¿no? Entonces creo que hay que tener cuidado con esto y no extraer conclusiones excesivamente exageradas. Y luego también, por supuesto que hay un componente adictivo, pero es exactamente lo que pasaba con la televisión cuando yo era un niño. O sea, también a la gente se le decía que la televisión generaba adicción, que nos pasábamos horas y horas cada día enganchados a la televisión, que además era un mecanismo pasivo, que solo recibíamos información. Y si uno echa la mirada atrás, en la televisión de los años 80 o 90 habían una minoría de contenidos de altísima calidad, que todos podemos recordar, y luego una mayoría de programas que eran una porquería, o sea, que eso no servía absolutamente para nada, salvo para entretenimiento, pero también tenía componente adictivo, también tenía... O sea, no quiero desmerecer lo que usted decía, porque además lo conocemos y efectivamente están diseñadas las redes para que funcionen así, para tenernos atrapados más horas, pero tampoco en esto es absolutamente novedoso. Bueno, otra cosa, al hilo de lo que decía José Luis, también no sé si brandwashing o realmente una reforma. En Twitter también hace poco ha aparecido este botón nuevo para indicar si el contenido es relevante o no, que puede ayudar a que los usuarios que quieran realmente interactuar de esta manera más virtuosa, en ese sentido democrático, pues indiquen qué contenidos son relevantes y así de alguna manera su filtro cambie y su muro cambie.
pero puede tener, puede ser un arma de doble filo, en el sentido de que tú puedes, de alguna manera, no sé, masoquista, dar a ese botón de relevante para aquellos contenidos que te molestan más o que te ofenden más y generarte un newsfeed aún más exagerado y polarizado, ¿no? Pero creo que puede ser, quizás soy ingenuo, pero puede ser visto como un intento nuevo de tratar de reformular un poco cómo funcionan los algoritmos, ¿no? Sí, no, yo por mi parte, más que una pregunta, una observación, una aportación a la discusión de la mesa sobre la cuestión de si debemos o no regular las plataformas. De hecho, ya hay una regulación de plataformas en marcha y muy avanzada, que es la Digital Services Act, como sabéis, que se complementa con la Digital Markets Act, a la que tú hacías referencia con la noticia que habías leído en la prensa al respecto de las plataformas y la necesidad o la obligación en el futuro de compartir la posibilidad de contactar. La Digital Markets Act a lo que se orienta es a devolver el poder en las democracias a los parlamentos y a quitarla a los grandes señores feudales de la tecnología mediante, bueno, pues efectivamente intentar deshacer esas acumulaciones de poder y ese tamaño del mercado. Eso es la Digital Markets Act y la otra es la Digital Services Act, que habla sobre la libertad de expresión y los valores democráticos, contraponiéndolos a la falta de responsabilidad de las plataformas actualmente, que también es una cuestión legal. Esto viene de la primera Directiva de Comercio Electrónico del año 95, que les dice que las plataformas son meros transmisores de contenido, meras plataformas en el concepto más amplio, y no tienen responsabilidad salvo que sean conocedoras de los contenidos ilícitos ¿cómo se dice? Harmful, o dañinos de los contenidos. Pues las plataformas se fueron así de rositas, era el principio de Internet, había que regularlo de alguna manera. Llevan años ya, sino ya casi 2 décadas, las telefónicas y las infraestructuras, efectivamente sobre el debate que comentabais también, quejándose de que por qué ellos tienen que estar hiperregulados cuando sobre su infraestructura los que hacen negocio, y muy grande, son las grandes plataformas, sobre todo americanas, ¿no? Las GAFAM, que conocemos todos. Desde el consejero delegado de Telefónica hasta todos los consejeros delegados de todas las telecom de todo el mundo. Ese es el debate, ¿no? ¿Por qué hay diferencia en el tratamiento y sobre todo en la presión regulatoria hacia las redes y no hacia las plataformas? En eso estamos, o en eso están en la Unión Europea con la Digital Services Act. De lo que se trata es de regular 2 cosas en esencia: que las facultades que se arrogan las plataformas de definir en sus terms and conditions lo que está bien, lo que está mal, lo que vamos a censurar, lo que vamos a quitar, o a quién le vamos a borrar la cuenta directamente, cumpla unos mínimos requisitos de acuerdo con los valores europeos, en este caso. Ojo, se aplica en Europa, pero como el Reglamento de Protección de Datos se aplica a todos aquellos que venden, ofrecen servicios en Europa. Por tanto, se aplicará y está dirigida a estas grandes plataformas. Eso por una parte, y el segundo pilar es la transparencia. Y cuando nosotros hacemos una petición a un asistente que queráis, un asistente de voz, sepamos que el contenido que nos está recomendando responde bueno, pues a una cierta marca, ¿no? Que no parezca que es una recomendación abstracta, sino que responde lógicamente a sus acuerdos comerciales y que como mínimo habrá que establecerse con transparencia quién es el que está proveyendo ese servicio. Porque posiblemente es la propia plataforma, ¿no? Es el negocio sobre el negocio. La buena noticia es que esta ley está muy avanzada, de hecho ya se ha publicado la penúltima, ahora está pendiente de la versión final del trílogo, ¿no? De las 3 instituciones comunitarias, pero prácticamente el texto, después de, como os podéis imaginar, mucho lobby, está muy avanzado, de publicarse en los próximos meses y de que sea ley, insisto, para los europeos y para los que están vendiendo servicios a los europeos a partir de posiblemente el año que viene o 2024.
No sé si queréis comentar alguna cosa sobre esto. O sea, es interesante que hay más información de la aquella que había yo leído en una noticia muy breve. Está muy bien. Yo tenía más que nada una pregunta. Tenía curiosidad por saber cuáles son esos valores de acuerdo con los que se permite qué contenidos se censuran y cuáles no. ¿Cuáles son los que contempla la ley? De momento, lo que se dice es que será referencia a, por ejemplo, a es decir, a la censura o a la posibilidad de que no sean publicables contenidos que sean ilícitos o dañinos. O dañinos, usan el principio de daño. Muy de la similares censura. a los de la directiva de Internet en su momento. Entonces, los hechos ilícitos harán referencia a los delitos que están comúnmente aceptados, que son los de la lista de la OCDE, y los ilícitos probablemente también, ¿no? Las referencias, en todo caso, serán comunitarias. Es una elección, ¿no? Pero al final tiene que ser, lógicamente, unos requisitos a favor de los valores comunitarios que se tendrán que comparar, ¿no? Tendrán que poner el espejo. Es interesante porque es una definición muy genérica que es compatible con censurar muchos contenidos y otros no, depende de la interpretación que se entienda por... En el caso ilícito no, pero en el caso de que cause daño sí. Bueno, la norma es muy larga, ¿eh? El hecho es que quiere quitar de las manos de cada una de las plataformas el poder definir qué es, ¿no? Ilícito o dañino, y que por tanto ellos establezcan al final sus normas conforme también a no solo sus valores, sino sus delitos, que son diferentes en otros contextos que en los nuestros. Pero nosotros tenemos una lista de lo que se considera delito, que es común, que es la de la OCDE, y esa es la referencia. Entonces, se trata de sustraer esa capacidad, es decir, ellos seguirán redactando terms and conditions, pero estos tienen que estar redactados, como decía, contra lo que será la norma que obligará a todos. Y esto será lo que se llama el gold standard, como el Reglamento General de Protección de Datos lo está haciendo, y estamos haciendo que mucha legislación de países que no la tenían la estamos atrayendo hacia esos principios, como la Ley de Privacidad de California y otras de otros estados. Yo sobre esto, la verdad es que no sabía que estaba tan adelantada, sí que se estaba tramitando y no sé, no he leído el texto, así que no puedo opinar sobre el texto, pero sí que me gustaría, por un lado, como jurista, celebrar que se den estos pasos. Creo que a nivel mundial también el Reglamento General de Protección de Datos fue un avance muy importante, y yo creo que la Unión Europea en esto está liderando a nivel mundial en esta regulación. Me gustaría que no se cayera en el problema en el que se cayó, a mi juicio, en la Ley General de Protección de Datos, que es generar, con muchas cosas buenas, por supuesto, indudables, pero generar una enorme burocracia para asegurar determinados datos y no atacar donde está el principal problema, que es que desde mi punto de vista, que es que cuando aceptamos en los Terms and Conditions las condiciones que imponen las plataformas, vendemos con una cobertura incluso filosófica muy discutible, bajo la idea de consentimiento, vendemos prácticamente cualquier explotación de esos datos o de esa información a la compañía. Vendemos gratuitamente, pero intercambiamos eso y concedemos ese uso totalmente abierto, es un cheque en blanco prácticamente a la compañía, sin ni siquiera recibir ya ni siquiera notificación de lo que van a usar, para qué van a usar esos datos, ¿no? Entonces, para mí, como filósofo del derecho en este caso, uniendo mis dos disciplinas, es muy discutible que eso pueda ser reconstruido como un acto de prestación de consentimiento, cuando yo doy un cheque en blanco para que se haga cualquier cosa. Eso es muy discutible, y me parece que todos vemos que el problema principal en la privacidad hoy en día está ahí, en la explotación que se hacen de los datos que obtienen estas compañías, amparadas en los Terms and Conditions que todos hemos hecho clic sin haber leído nunca. Entonces, con todas las cosas buenas que tiene la GDPR, deja sin cobertura aquello que me parece que es el fundamento hoy en día de nuestra principal amenaza para la privacidad. Entonces, bueno, ojalá que estas nuevas regulaciones no cometan este mismo problema, pero por supuesto que es un primer avance, y que
teniendo en cuenta que la regulación tiene que ser global, o sea que, como tú decías, lo que se trata es de generar luego un efecto cascada para que otros países, otras regiones, otros sistemas jurídicos también avancen en el mismo sentido. Yo entiendo tu comentario sobre el tema consentimiento, discrepo bastante. Yo me dedico a esto desde hace 20 años, soy abogada experta en la materia. Te puedo decir que los esfuerzos que hacen las empresas grandes, medianas y pequeñas en cumplir con los requisitos del consentimiento, estoy hablando de empresas de todo tipo, es muy importante. Yo creo que tenemos que también ser bastante responsables cada uno. Sí que es un rollo bajarse todos los scroll y decir acepto o no acepto. También es un rollo aceptar o no aceptar las cookies o rechazarlas. Puedes hacerlo, porque de hecho desde hace 2 años hay pues esta doctrina más estricta de la Agencia Española de Protección de Datos que obliga a que realmente en el banner te enseñen el tipo de cookies que te están proponiendo o no. Ya sé que lo más fácil y rápido es decir a todo que sí porque quiero ver el contenido, pero si te paras 30 segundos, yo lo que hago, normalmente las webs lo tienen bien o cada vez lo tienen mejor, es reject all. ¿Y las quiero todas o solo las que no son técnicas? Las técnicas sí que son obligatorias. Entonces, también tenemos que ser responsables con lo que hacemos. Yo también acepto, terms and conditions que son larguísimos, claro, como todo el mundo, pero entonces después no puedo pedir otras cosas. Otra cosa distinta es que después se haga algo distinto de lo que dicen las terms and conditions y me están cada haciendo vez, señal. sí, y cada vez, acabo con esto, y cada vez yo creo que hay menos incumplimiento. ¿Por qué? Porque hay más enforcement. Hay más multas, hay más sanciones, el riesgo reputacional para las empresas cada vez es casi más relevante que el riesgo sancionador y yo creo que estamos avanzando muy bien en este terreno donde, bueno, quizás sí que hace unos años era más el Far West, ahora para nada. Lo que se queja la parte contraria es que están hipercontrolados. No, creo que no discrepamos en el fondo. Quiero pensar que no discrepamos en el fondo. Pero si yo en la universidad hago una investigación empírica de cualquier tema, se me exige por criterios éticos un consentimiento informado que tiene que ser ultra preciso y que yo tengo que asegurarme que la persona a la que yo voy a utilizar en mi investigación entiende realmente cada uno de los puntos y efectivamente sabe lo que yo voy a hacer luego con esa información. Yo le tengo que decir en qué momento destruiré esa información de mi ordenador, tengo que asegurarle que no quedará ninguna copia, etc. Esto es el mundo totalmente opuesto a lo que se pasa en los Terms and Conditions de cualquier cuenta, de cualquier plataforma. Que todos sabemos que son los que son, que nadie ha leído y que todos aceptamos porque es la condición para acceder a la plataforma. Entonces, en esos Terms and Conditions se describen cosas tan genéricas que habilitan justamente a las empresas a explotar los datos, a vendérselos a terceros, a quien quieran, sin ni siquiera notificarme a mí a quién se los han vendido. Y por supuesto no me lo dicen de antemano. A mí nadie me dice que sepas que estos datos son susceptibles de ser vendidos a una empresa de armamento militar, por ejemplo, ¿no? O de cualquier cosa, o de explotación de energía, o de lo que sea. O sea, no lo dicen de antemano, como es lógico, porque prefieren tener... estas empresas venden esta información y quieren tener... Deberían y cada vez más lo hacen. La transparencia sobre los partners también está ahí. Yo discrepo amistosamente también en este punto. Creo que cada vez se acercan más a cumplir. Es verdad que hay ciertas plataformas que están sometidas a derecho americano y ahí no tenemos nada que decir, salvo que tienen que tener su declaración de privacidad adaptada al reglamento comunitario si se dirigen a nosotros. Eso está muy, muy claro. Creo que cada vez se cumple más. Creo que tenemos, de nuevo, una labor por nuestra parte y, digamos, para nuestro entorno también de educar a la gente para ser crítica con los Terms and Conditions y aceptar lo que es aceptable y lo que no, bueno, pues valorar lo que estás dando. Creo que hay suficiente transparencia, cada vez más, no en el 100% de los casos, y creo que se están haciendo, justo reconocerlo, esfuerzos también por parte de las plataformas, al menos de algunas de las plataformas. No solo tienen cuidado al redactarlas, sino que gastan dinero y algunos hemos intervenido en la redacción de las mismas, o sea que sí, alguna cosa puedo contar. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien, yo creo que que estamos perdiendo público y que ya hemos pasado la hora, a no ser que alguien tenga una cuestión que realmente quiera que nosotros contestemos ahora mismo. Yo creo que lo que voy a hacer es agradeceros a todos, a los que habéis venido
y a vosotros que habéis aceptado la invitación de hacer esto en nombre de BIAP, a una conversación muy agradable, creo yo, para mí por lo menos. Y pues muchas gracias a todos. Gracias.